Un tema para compartir con ustedes, un gran tema que vamos a tener el día de hoy, que agradecemos el apoyo a don Jaime García Gómez, que va a estar con nosotros, el experto en esta materia del índice del progreso social, ¿verdad? Y que realmente pues nos apoyó para brindarles esta información a todos ustedes. Ojalá que todos aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Con esta información que nos van a brindar y que es un tema tan relevante para todos nosotros y ustedes como representantes de esas empresas, de esos diferentes regiones, de esos diferentes destinos turísticos que hoy representan acá y que esta virtualidad nos da esa oportunidad de interactuar y con estos diferentes, como dice uno, localidades que encontramos hoy en este encuentro. De verdad que agradecidos estamos con todos ustedes porque nos han apoyado en mes a mes. Realmente esta es la 7ª charla que ya llevamos a cabo y que estamos fortaleciendo los conocimientos de cada uno de nosotros y de ustedes como empresas, ¿verdad? Y entre sus comunidades, ver que realmente juega un papel muy importante y relevante para lo que es ese desarrollo y esa mejora en las condiciones de vida de todos sus pobladores de esas diferentes comunidades que hoy representan acá. Realmente bienvenidos, bienvenido don Jaime, de verdad que es muy grato, de verdad que sí. También le doy la bienvenida a los compañeros del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Turística, también a los compañeros de oficinas regionales del ICT, que también algunos de ellos nos pueden acompañar el día de hoy. Pues realmente aprovechemos realmente que tenemos acá el experto excelente en esta mañana, a don Jaime, y vamos a, buenos días don Jaime, si gusta para después presentarle. ¿Qué tal, Stephanie? Bienvenido. Muchas gracias. Un Muy gusto bien estar usted, aquí con todos Jaime. ustedes. Muchas gracias, don Jaime. Bueno, pues vamos a presentar a don Jaime, ¿verdad? Dentro del tomo, la charla del día hoy se llama De los datos a la acción, construyendo progreso social para la sostenibilidad del sector. Así es el tema que vamos a desarrollar y que está en manos de don Jaime. Tenemos que don Jaime García Gómez es máster en ciencias, director del Índice de Progreso Social para América Latina, e investigador senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE Business School. Además, es experto en metodología de The Social Progress Imperative, donde participa en el diseño e implementación de los proyectos subnacionales de la Red de Progreso Social a nivel global. Docente en los entrenamientos metodológicos para la medición del índice de progreso social realizados en Massachusetts Institute of Technology y el INCAE Business School. Ha liderado la medición del IPS en 772 municipios del Amazonas brasileño, 36 estados de la India, 32 estados en México, 15 ciudades colombianas, 81 cantones de Costa Rica, a nivel comunitario y cadenas de valor en Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Ecuador, Perú y Brasil, con Coca-Cola, Trading, Nespresso, Cemex, CMI, Grupo Terra, Natura y Holcim. Además de aplicar el IPS en 32 centros turísticos de Costa Rica. Es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con 2 maestrías de London School of Economics en Social Policy Research and Population and Development. Ha trabajado en el Ministerio de Finanzas de México, la Banca Central, Academia y Sector Financiero. Ha publicado sobre el desarrollo humano y migración, transparencia institucional, datos abiertos y gobernanza, además de participar como analista en diferentes medios de comunicación en la región, como CNN y Forbes, en eventos y conferencias como TEDx, Pura Vida 2016, Flickr 2016, TEDx Intel 2016, TEDx INCAE 2017 y Whiteboard 2020, entre otros. Entonces, perdón, don Jaime, que se me olvidó decirles también, perdón, bueno, bienvenido, don Jaime, perdón, que vamos a tener un intermedio, se va a dividir en 2 secciones nuestra
la presentación de don Jaime. Entonces nosotros les vamos a decir ahí el intermedio de 5 minutitos para que ustedes pues tengan un poquito de pausa, se muevan un poquito y retomamos de nuevo la segunda parte que don Jaime nos va a impartir. Más bien, vamos a tener también los micrófonos silenciados, por favor, para que no tengamos interrupciones durante el lapso. Las consultas, importante es que don Jaime prefiere que se hagan al finalizar la primera sesión. Es así, ¿verdad, don Jaime? Que cuando se termine la primera sesión se hacen las consultas y así, Sí, o por el chat también, que o las por el pueden chat que las ir vayan viendo. poniendo y al final las vamos viendo. Excelente, entonces muchas gracias, bienvenido y adelante, por favor. Muy amable. Muchas gracias, Sephora. Bueno, de nueva cuenta, un gusto estar aquí para hablar de dos temas. Uno, por supuesto, de Costa Rica. Hablar bien de Costa Rica, a veces en un entorno tan negativo o pesimista que uno pudiera pensar. Dices, bueno, ¿cómo vamos como país? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la diferencia que tiene Costa Rica respecto a otros países? Bueno, vamos con datos. Vamos a tratar de demostrar por qué Costa Rica sí es un país de bienestar, algo que sabemos que ha sido un factor discrecional en términos de atraer turistas. También vamos a mostrar con datos que Costa Rica ha sido un país sostenible, pero que nada de esto podría ser logrado sin la participación del sector privado y la sociedad civil. Lograr sostenibilidad, lograr bienestar, requiere participación multisectorial, requiere generar ciertas iniciativas. Voy a compartirles mi presentación. Otra cosa también que quisiera que quedara como una de las ideas para llevar a casa, por supuesto, es no solamente que Costa Rica es un país diferente en términos de sostenibilidad, en términos de bienestar, sino también que el sector turismo es una herramienta que me ayuda a tener sostenibilidad y a generar mejores condiciones de vida. A veces creemos que el turismo no es una actividad económica, pero no. Una buena estrategia turística puede tener impactos más allá de lo económico. Y eso es parte de lo que hoy estamos midiendo. Mencionar también que el índice de progreso social aplicado a los destinos turísticos, como mencionaba Sephora, que lo hicimos en 32 destinos turísticos, fue una iniciativa del ICT que hicimos en conjunto, INCAE, CLATS y Social Progress Imperative, la organización que mide el progreso social en el mundo, que lo hicimos en el 2017 y que fue reconocido como una buena práctica por la Organización Mundial de Turismo. De hecho, obtuvimos una mención como una innovación turística de sostenibilidad a nivel internacional. Y hay otros países que están queriendo copiar lo que está haciendo Costa Rica en términos de entender los impactos del turismo y cómo es una palanca de desarrollo sostenible. Países como, por ejemplo, Islandia, esta tierra de volcanes y hielo, está intentando hacer y replicar y aprender de Costa Rica. México también está queriendo replicar esta metodología y también estamos haciendo lo mismo en Sudáfrica para traer turismo sostenible con base en lo que se ha aprendido en Costa Rica. Pero ¿qué es y empecemos a ver la presentación, qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de progreso social? De entrada, sobre todo es pensar que el concepto de sostenibilidad, como lo entendemos tradicionalmente, y ustedes lo saben muy bien porque ustedes son expertos, practitioners, les decimos nosotros en la academia, son expertos en llevar la sostenibilidad más allá de este concepto adecuado de lo ambiental. Porque sabemos que si pensamos en eso, es ver el mundo así, algo que se parece al mundo, pero que no es el mundo. Es un dibujo, un esquemita, un icono. El mundo es un poco más complejo. Esta imagen se vuelve algo más cercano a lo que es, pero aún así, el mundo hay que entenderlo como un sistema. Esta es una fotografía satelital de alta resolución que se acerca mucho a lo que es el mundo, pero lo ideal sería tener un video reciente, lo más reciente que se pueda, para estar viendo esas interacciones y esos movimientos que hay a nivel macro. Y aún así no tendríamos la capacidad de entender todo el sistema, porque lo que pasa a nivel macro muchas veces es diferente a lo que pasa a nivel micro. Entonces el mundo es complejo. Y por complejo significa que hay diferentes fuerzas interactuando en un mismo momento, con impactos diferenciados en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, hablar de sostenibilidad no solamente es complejo, sino que también es complicado. No es fácil. Y no es fácil porque si vemos la parte más sencilla de sostenibilidad, que es hablar de esta triple
este triple eje o estos tres pilares, que es lo social, lo económico y lo medioambiental, entendemos que el desarrollo sostenible o esta sostenibilidad moderna es ese puntito que está ahí, ese equilibrio entre lo social, entre lo económico, entre lo medioambiental. Si nos quedamos nada más entre lo social y medioambiental, estamos en un entorno vivible. Si estamos entre lo económico y lo medioambiental, bueno, es viable porque uso mis recursos de manera óptima. Si estoy entre lo social y lo económico, soy equitativo. Quiere decir que estoy beneficiando a los diferentes miembros de la sociedad. Pero el desarrollo sostenible se da entre estos tres. Y no es fácil estar en ese equilibrio. Tan no es fácil que, de hecho, el lenguaje moderno del desarrollo sostenible, que también ustedes ya deben de tenerlo bastante presente, son estos 17 bonitos iconos con sus respectivos colores, que con sus temas van desde fin de la pobreza hasta vida submarina, hasta reducción de las desigualdades, hasta alianzas para lograr los objetivos. Son 17 metas con sus respectivas submetas, con sus respectivos submetas de esas metas, por supuesto con sus indicadores, y no es una agenda fácil de lograr. No es una agenda fácil de lograr que hoy por hoy, incluso antes de la gran crisis de nuestra generación, que fue la pandemia, estábamos a varias décadas de poder cumplir la Agenda 2030. La pandemia nos retrasó. Hoy por hoy, el mundo y el contexto actual no es amigable para el desarrollo sostenible. Hay grandes retos como cuáles. Bueno, por ejemplo, incertidumbre internacional. Después de la pandemia uno pensaba que regresaríamos a cierta normalidad, pero resulta que esa normalidad es una guerra en Europa, con afectaciones económicas, sociales, ambientales e impactos en el corto, mediano y largo plazo. Un contexto también en donde no hemos podido superar los retos que tenemos en las ciudades. Vivir en las ciudades cansado es complicado. Yo soy mexicano, aunque llevo prácticamente 9 años viviendo en Costa Rica. Soy chilango de la Ciudad de México y yo pasaba todos los días prácticamente 2, 3 horas en las presas de la Ciudad de México. Salí de México pensando que en Costa Rica, al ser un país más pequeño, no iba a tener tantos problemas con las presas y me encontré de repente con que la General Cañas se satura, si quiero ir a Incae, con que la 27 también se satura, si quiero ir a las playas en un fin de semana largo. Es decir, no hemos todavía desarrollado ciudades amigables. Y en lo rural seguimos teniendo grandes brechas. La calidad de vida muchas veces cae bastante en las partes rurales. Hay fenómenos de violencia que están ahí, que tampoco hemos podido superar, por supuesto con diferentes orígenes o características. No es lo mismo la violencia en el Medio Oriente que la violencia en América Latina, que está más ligada, por desgracia, con el narcotráfico, o la violencia que se da en países más avanzados económicamente, socialmente, como por ejemplo las protestas que recordemos sucedieron en Barcelona, antes también de la pandemia, cuando vecinos locales de Barcelona y de algunos barrios cercanos salían y protestaban porque no se sentían representados ni se sentían empoderados con lo que estaba pasando en su ciudad. De hecho, había también un fenómeno y una narrativa en contra del turismo que decían que la ciudad estaba hecha para atraer turistas, pero no para beneficiar a las personas que viven ahí ni a los que trabajan ahí, que están fuera del sector turístico. Entonces había protestas fuertes. Hay fenómenos masivos, nuevos y repentinos. Por ejemplo, la migración. Y no hablamos solamente de esa migración tradicional que siempre ha habido desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial hacia Estados Unidos, sino que hoy hablamos de estas grandes diásporas que lo mismo se dan de África hacia Europa, que se dan de Venezuela hacia Chile, hacia Ecuador, o de Venezuela hacia Estados Unidos cruzando por Costa Rica, o desde el Triángulo Norte cruzando por México para llegar a Estados Unidos. Diásporas en donde la gente se empieza a organizar como nunca había pasado, en cientos de personas, cientos de familias que buscan cruzar fronteras arriesgando su vida para llegar a Estados Unidos. ¿Y esto por qué empezó a pasar? No porque no hubiera la necesidad de emigrar, sino porque hoy es más fácil ponerse de acuerdo con otros. Hay otro contexto que ha cambiado la realidad, que es el cambio tecnológico. Hoy todos tenemos un celular, y con ese celular tenemos acceso a WhatsApp, a Facebook,
a Twitter, a las redes sociales, lo que nos permite ponernos de acuerdo con otros para hacer cosas en conjunto. Y eso es parte de lo que se ha encontrado en estas diásporas. La gente se organiza en grupos de WhatsApp, empieza a decir, ¿sabes qué? Yo quiero migrar, ahí está mi primo en New Jersey, o mi primo está en Texas, o mi primo está en California, y se empiezan a organizar, y dicen, claro, salgamos juntos y es más seguro. Entonces la tecnología vino a cambiar ya, masificar ese tipo de fenómenos, y no se detiene ahí. Hoy por hoy el cambio tecnológico es otro de esos grandes huracanes, tormentas, que vienen a cambiar la normalidad. Ya lo hemos vivido, lo hemos sufrido, también en la pandemia, pero les pongo un ejemplo de esta noticia del 2018. Es una compañía de seguros japonesa que un día decidió despedir a 34 expertos en finanzas, economistas, financieros, actuarios, para que la inteligencia artificial de Watson Explorer de IBM hiciera su trabajo. Y si se fijan y ven estos números, costo de mantenimiento $150,000, inversión inicial $2 millones, pero los ahorros son $1.3 millones al año. Fue la primera vez que llega esta noticia a nivel global en donde una tecnología sustituye lo que en Estados Unidos llamamos trabajadores de cuello blanco. No los clásicos trabajadores, los blue collar workers, trabajadores de cuello azul que trabajan en las fábricas, que son sustituidos por robots. Esos ya los teníamos muy internalizados. Si uno analiza, por ejemplo, Detroit es una ciudad que quebró, y quebró porque donde se fabricaban los robots, donde se fabricaban los carros, la casa de General Motors, de Ford, de Chrysler, bueno, fue sustituida por fábricas mecánicas que había en otras partes de Estados Unidos, que había en México, que había en China, y eso hizo que esa ciudad quebrara. Bueno, ahora la tecnología puede hacer que los trabajos de oficina como los nuestros sean sustituidos por inteligencia artificial. Hoy por hoy, firmas como Ernst Young, como Deloitte, como McKinsey, están invirtiendo en inteligencia artificial para hacer el trabajo de abogados. Cada vez más hay inteligencia artificial que hace contratos, que te analiza contratos, que te analiza cláusulas y te ahorra varios cientos y miles de dólares del trabajo de abogados. Y uno dice, bueno, si una computadora, una inteligencia artificial puede hacer el trabajo de un abogado, entonces el trabajo de cualquiera de nosotros está en riesgo. Entonces, eso nada es para tenerlo en cuenta. Tener en cuenta también que esto no es un proceso lento, sino que cada vez se acelera más. El cambio tecnológico se acelera, es descentralizado, puede darse ya en cualquier lugar, cambia las mecánicas tradicionales, requiere que aprendamos nuevas cosas, y que si no me incorporo al momento del cambio, me voy a quedar atrás. Y les voy a poner un ejemplo. Estas eran las empresas principales en términos de capitalización en el 2006. Encontramos 3 petroleras, Exxon, British Petroleum y Royal Dutch. Una industrial tradicional que es General Electric por décadas, siendo una de las grandes empresas industriales. Microsoft tecnológica, Citigroup financiera. ¿Qué pasó en 10 años? En 10 años uno dice, bueno, en 10 años no pasa mucho. Ah, no, espérate. Cambió todo el escenario de las empresas más grandes e importantes a nivel financiero. ¿Por qué? Porque apareció Apple, apareció Alphabet, que es Google, apareció Microsoft. Bueno, Microsoft ahí seguía. De hecho, se mantuvo en tercer lugar. Apareció Amazon. ExxonMobil fue la única que se quedó ahí, y apareció Facebook. Cambió por completamente el top de las empresas con más dinero a nivel internacional. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado se mantuvo Apple, Microsoft subió al segundo lugar, apareció Alphabet ahí en un tercero, ahí está Facebook. Petroleras, la que apareció fue Saudi Arabia, que transparentó sus cuentas y se logró hacer esa medición, pero hoy prácticamente el mundo es impulsado por cambio tecnológico, y eso viene a cambiar diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente cómo producimos, sino también, por ejemplo, cómo comunicamos. La tecnología es muy buena, pero ya vimos que puede generar desempleo, puede generar también noticias falsas. En una crisis, cuando necesitábamos estar todos vacunados, de repente surgieron noticias en Estados Unidos, en Reino Unido, en América Latina, en otros lugares de Europa, en Australia, que si uno se vacunaba, le metían un chip donde Bill Gates iba a estar siguiéndote tus pasos, o que ibas a tener poderes magnéticos, o que era un experimento. Y eso hizo que muchos países tuvieran bajas tasas de vacunación. Todavía hoy, hasta la fecha, algunos países más rezagados, por ejemplo el caso de Guatemala, que no llega ni al 40% de la vacunación de su población,
es porque no creen que la vacunación funcione, cuando sabemos que la vacunación ha sido clave para la reactivación económica y turística. Bueno, además de la tecnología, se viene esta otra crisis, que es la crisis climática, que va a ser mucho más grande que la crisis COVID. Y aquí tuvimos nosotros una conversación con Cristiana Figueres, la arquitecta del Pacto de los Acuerdos de París, de la COP21, justo cuando empezó la crisis del COVID. Hablamos con ella en un podcast desde INCAE, que nos decía, miren, la crisis COVID probablemente va a ser terrible, nos va a afectar mucho, tal vez en el peor escenario puedan morir hasta el 5% de la población mundial, lo cual es una tragedia, pero la crisis climática es esa enfermedad crónica degenerativa que va destruyendo nuestra capacidad de existencia en el planeta. Uno puede envolver el planeta con plástico, literalmente, y la vida va a seguir. Va a haber bacterias, va a haber algas, va a haber hongos, pero pregúntese uno si uno puede vivir en un mundo cubierto de plástico. El problema de la crisis climática es que afecta la continuidad del ser humano en el planeta, como la conocemos. Eso es un hecho. Y por desgracia, está ligado con el aumento en las temperaturas y hoy estamos viviendo en los años, en los días, en los meses con más alta temperatura a nivel global desde que se tienen registros. La ciencia del panel interdisciplinario de Naciones Unidas para el Cambio Climático ha además encontrado que a mayor aumento de la temperatura, también existe un mayor aumento en la frecuencia de los fenómenos climáticos. Y uno dice, bueno, eso lo van a ver mis nietos. No necesariamente. De hecho, los estudios nos dicen que se está acelerando. Vean, este mapa del 2014, tuvimos 14 tormentas tropicales, huracanes en el Atlántico Norte, en el Caribe. En el 2018 tuvimos 23. En el 2020 tuvimos 31 y 2 huracanes clase 5 pegaron en el mismo lugar entre Nicaragua y Honduras en menos de 2 semanas. Que no han llegado a Costa Rica todavía. Recordemos que ya han pasado cerca, se han desviado, pero no necesariamente porque no haya pasado, no significa que no vaya a pasar. Lo que es cierto es que cada vez hay más desastres naturales asociados al cambio climático y eso por supuesto afecta lo social y lo económico. Todo está ligado. Aquí pongo algunas noticias recientes, por ejemplo, que la ONU valida el récord de temperatura de 38 grados en el Ártico, o que California está pasando por una de las peores sequías de los últimos siglos, que la red eléctrica de Texas no estaba diseñada para estas temperaturas, que en India las temperaturas que tuvieron de arriba de 45 grados centígrados produjo la muerte de animales, en este caso aves, que ya hay mosquitos que transmiten la malaria en Groenlandia, que la barrera de coral en Australia se está blanqueando, o por ejemplo casos como que Siberia fue más caliente que Alajuela. Hubo momentos hace un par de meses en donde había temperaturas superiores a los 35 grados en Siberia, que Siberia era el congelador donde Stalin y el régimen soviético y probablemente todavía Putin manda ahí a los prisioneros para que se congelen. Bueno, hoy los manda ahí para que se asoleen y se bronceen por el cambio climático. Y este cambio climático está ligado ¿con qué? Con la carbonización, las emisiones de carbono. Nunca habíamos tenido tantas emisiones de dióxido de carbono ni tanto dióxido de carbono en la atmósfera. Estamos en un entorno ambiental que nunca habíamos visto como seres humanos. Esto nos lleva, por supuesto, a lo que hablamos, del Pacto de París, la COP21 y todos estos grandes esfuerzos que buscan disminuir el dióxido de carbono, estas emisiones, para tratar de bajar las temperaturas, que no haya tantas disrupciones. Hoy, por desgracia, estamos más cercanos a esta línea roja, en un punto ya en donde estamos lejos de poder alcanzar lo que requerimos para mantener las temperaturas por debajo de 1.5 grados centígrados. Por aquí deberíamos de estar. Ahora, lograr esto, ¿qué significa? Un cambio tecnológico. Un cambio tecnológico que significa transportarnos sin emitir o disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono, consumir con menos emisiones, producir con menos emisiones. Las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono están ligadas con el transporte y están ligadas con la generación de energía
y están ligadas con la industria. Por ejemplo, hacer acero, que el acero es clave para cualquier proceso industrial, genera bastantes emisiones de dióxido de carbono. Bueno, hay que generar procesos tecnológicos en donde podamos seguir teniendo acero sin emitir tanto dióxido de carbono. Y es un cambio tecnológico. Y así es como lo está abordando el mundo. Hoy estamos viviendo en un momento en el que se nos va a exigir adaptar nuestra tecnología a estas nuevas emisiones. Y ya sea que nosotros adoptemos esa tecnología antes, o nos la impongan nuestros socios comerciales, o nos la imponga el contexto. Entonces, bueno, eso para entender que el cambio climático es más parecido a un proceso de cambio tecnológico que a un mero proceso ambiental. Y eso también tiene sus respectivas implicaciones en cómo hacemos nuestra estrategia empresarial o nuestra estrategia turística. Por supuesto, en medio de todo este contexto aparece esto. Y esta fue la crisis de nuestra generación hasta ahora. Económicamente generó una crisis superior a la crisis de los 80s, económicamente hablando, en términos de la caída del Producto Interno Bruto. Es una crisis que además destruyó capital productivo y que nos va a costar trabajo recuperar lo que perdimos. Nosotros hicimos unas estimaciones antes de la guerra de Ucrania-Rusia, y aquí estoy siendo transparente. No consideramos el impacto de la guerra Ucrania-Rusia cuando hicimos estas estimaciones porque no sabíamos qué iba a pasar ni cuánto iba a durar. Solamente con el impacto COVID nosotros esperábamos que Costa Rica recuperara el bienestar económico producto de la crisis COVID-19 hasta el 2024, suponiendo que mantenemos la tendencia de los últimos 10 años. Nada nuevo. Hay otros países, como por ejemplo Panamá, que lo recuperan hasta el 2025. Nicaragua se recupera en el 2023, pero no se recupera de la crisis política del 2018. Guatemala se recupera en el 2023. El Salvador en el 2025. Honduras hasta el 2027. Entonces, bueno, económicamente hay un rezago. Socialmente y en términos de desarrollo sostenible, la crisis nos pegó por todos lados. Hay más pobres. Se impactó en la seguridad alimentaria, hay más gente que tuvo hambre. Hubo un impacto en la salud, pero no solamente en COVID, sino en todos esos aspectos que dejamos de tratar por el COVID. Se puso presión en el sistema de salud. El sistema educativo fue un desastre. Nunca pudimos aprender a aprender con las disrupciones en la educación tradicional. Entonces, nuestros niños y nuestros jóvenes prácticamente perdieron 3 años o 4 años de educación en toda América Latina y también aquí en Costa Rica. Eso, por supuesto, es un golpe directo al capital humano que vamos a necesitar para el mediano y largo plazo. Aumentó la pobreza, hubo menos dinero para infraestructura, caída de inversión por la incertidumbre, hubo regiones que pudieron, o ciudades o sectores que pudieron hacer digitalización de su trabajo, pero otros no. Menos dinero para enfocarse en las ciudades, para el clima, y por supuesto más presiones y riesgos en la paz social, en la estabilidad. Y si no pensemos, por ejemplo, en las protestas que acaba de haber en Panamá, que son también producto de una sociedad que ha sido afectada por una crisis como esta, y que después se vio afectada todavía peor por la crisis del petróleo y de la gasolina producto de Ucrania-Rusia. La crisis COVID no solamente fue una crisis de salud, fue una crisis educativa, fue una crisis sanitaria, fue una crisis financiera, fue una crisis tecnológica, fue una crisis de recursos alimenticios, fue una crisis de sectores, y ahí el sector turístico es clave. Ahorita vamos a ver los datos de caída del sector, pero les voy a contar algo aquí entre nosotros. Cuando llegó la Semana Santa del 2020, ¿se acuerdan esa semana que nos dijeron enciérrense en sus casas? Y si nos encerramos, cuando salgamos ya no va a haber virus, ya no va a haber pandemia. Y todos nos encerramos, sacrificamos esa Semana Santa pensando que si nos sacrificábamos en esa semana, en esos 10 días, todo iba a solucionarse. Y lo hicimos. Y no solamente lo hicimos en Costa Rica, lo hicimos en prácticamente todo el mundo. Si uno ve las estadísticas de movilidad, en todo el mundo nos encerramos en la misma fecha. Y cuando salimos, la pandemia seguía ahí. Nosotros aprovechamos el tiempo para hacer unas estimaciones de impacto, las presentamos a los stakeholders de INCAE, hombres de negocios de toda la región, y nosotros estimamos una queda en el turismo del 54% anual. Cuando presentamos esos datos,
La primera reacción que nos dijeron estos hombres de negocios, de lo top, algunos dueños de aerolíneas, nos dijeron, ¿saben qué? Se equivocaron. Son unos amarillistas. Nunca en la historia hemos tenido una caída del turismo del 54%. Jamás. Esto jamás va a pasar. No, no, sus datos están mal. Están exagerando. Yo particularmente me quedé así como, mira, es que estos son los datos, este es el modelo, no soy yo, esto no es una opinión, es un análisis con estos supuestos y así estamos evaluando. Aquí quiero hacerles una pregunta, porque yo sé que ustedes son expertos y probablemente no le van a atinar, sino me van a dar la respuesta correcta, pero siempre la hago cuando cuento esta historia. ¿Cuánto cayó el turismo a nivel global en el peor momento de la pandemia? ¿Qué porcentaje? No fue 54%, de hecho fue peor. ¿Alguno de ustedes podría poner ahí en el chat una cifra que se acerque a esta caída del turismo? ¿Cuánto cayó? Dice Mila que un 87%. ¿Alguien da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Porque fue más. ¿Alguien se atreve a poner ahí? Salir a batear, no importa. Ya saben que no vamos a calificar. Pero no fue 87%. En el peor momento de la pandemia, ¿cuánto cayó el turismo? Dice Eduard Castro, 93%, Jennifer Castro, 95%, Leonard Garrido, 100%, Ileana Díaz, 98%, Ileana Latino. Bien ahí, Ileana. Pero bueno, todos estuvieron cerca, sí, 93, 95, casi 100%. Se paralizó el sector, ustedes lo sufrieron. Yo no se los tengo que contar, ustedes son expertos, ustedes viven de esto. Pero imagínense contarles esto a otros sectores y decirles, la pandemia paralizó un sector. Uno iba a los aeropuertos y veía prácticamente los aviones estacionados, parqueados. Un virus por alguien que se comió una sopa de murciélago mal cocinada, paralizó completamente un sector. Y pasó algo que nunca había pasado. Porque incluso durante la Segunda Guerra Mundial había turismo, había lugares donde no había guerra y la gente viajaba. Esto paralizó por completo el turismo. Obviamente porque el mundo hoy está más conectado que nunca. Pero bueno, también porque las complejidades del mundo así son. Y salimos de una para entrar en otra, porque estamos ahora ante esta guerra sistémica. Esta guerra que se le ocurrió a este señor y que no es un problema local de Europa, es un problema que afecta el precio de los energéticos. La gasolina está más cara que nunca, afecta a los mercados financieros, las tasas de interés, la incertidumbre está ahí, pone más presiones también en las tecnologías. Y bueno, estamos hackeados en Costa Rica por un grupo ruso, hay una guerra de noticias falsas. Cuando uno ve ciertas noticias de ciertos lugares, uno parece que Rusia es la víctima y Ucrania es el agresor. Y se falsea completamente. Es muy interesante ver cómo hay personas de América Latina que no tienen nada que ver con el conflicto, que ellos piensan que es Rusia el que ha sido agredido por Estados Unidos a través de Ucrania. Un conflicto que está poniendo en riesgo la alimentación mundial, porque de ahí vienen, de Ucrania y de Rusia, están los grandes graneros del mundo, los grandes productores de fertilizantes, que viene a afectar incluso la capacidad que tiene Costa Rica de producir café, porque los fertilizantes se están agotando. Entonces, bueno, eso va a afectar el sector cafetalero, el sector agrícola, va a generar hambre, va a afectar nuestras exportaciones, pero también está afectando las cadenas de valor en diferentes partes del mundo y va a poner más presión en los gobiernos con menos recursos para atender también esos problemas. Eso es algo que está ahí. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago primero para entender qué hacer? Ante este mundo, ante estas complejidades, una primera respuesta, iniciativa, y es por eso que surge el índice de progreso social, es ayudarle a las empresas, ayudarle a los gobiernos a entender estos problemas sistémicos. No podemos pretender que la guerra a Rusia es nada más un problema de relaciones internacionales, así como tampoco pudimos pretender que la pandemia era nada más un problema de salud. No, no, era un problema más integral, era un problema turístico, era un problema productivo, era un problema educativo. Tenemos que pensar en sistemas de forma sostenible. Y es así como el índice de progreso social surge, en parte aquí también en Costa Rica, ahorita lo vamos a ver, pero es una iniciativa global, apoyada por empresas, apoyada por la Comisión Europea, por gobiernos, por fundaciones, en donde la academia, por supuesto, ha ayudado a generar la metodología. Michael Porter es el padre del índice de competitividad global. Él, junto con Scott Stern y el profesor Roberto Artavia, costarricense, tico, aquí en INCAE, ayudaron a generar el primer índice de progreso social en el 2013 y en el 2014 a nivel dentro de los países.
Y hoy tenemos iniciativas como las que vamos a ver hoy, que están literalmente alrededor del mundo. Aquí desde Costa Rica trabajamos con el gobierno de la India, trabajamos con la Comisión Europea, trabajamos con Australia, trabajamos con Sudáfrica, trabajamos con Estados Unidos, porque la sostenibilidad, entendida como un sistema, se ha visto como una prioridad para entender cuándo el desarrollo económico mejora lo social, lo ambiental y lo institucional, pero también cuándo lo social, lo ambiental y lo institucional impacta en la prosperidad económica. Entender este sistema es parte de lo que es progreso social, pero hay que entenderlo no en base a yo creo, yo considero, a mí me dijeron, no, sino en base de evidencia. Y aquí utilizamos esta frase de dos premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Amartya Sen y el economista francés Jean-Paul Fitoussi, que dicen, bueno, si usamos malas mediciones, impulsaremos las prioridades equivocadas. ¿Qué medir para saber cómo actuar? No es lo mismo reportar número de turistas que entran a Costa Rica que cuánto se benefician las comunidades por el turismo en Costa Rica. Son dos cosas diferentes. Una cosa puede llevar a la otra, pero las métricas para reportar impacto, para reportar contribuciones son distintas. Y de eso trata el índice de progreso social. Cómo complementar los indicadores económicos que sabemos medir muy bien con indicadores que me ayuden a saber cuándo lo económico genera impactos sociales y ambientales y cuándo los impactos sociales y ambientales generan impactos en lo económico, porque van de la mano. Este es el modelo del índice de progreso social y aquí vamos a ver cómo van de la mano. Yo no puedo, por ejemplo, aspirar a ser competitivo y generar ingresos si no tengo acceso a información y comunicaciones, acceso a Internet. Aspectos muy básicos, como por ejemplo, venta en línea, reservaciones, incluso conocer qué está sucediendo en un destino turístico si no tengo Internet. Salud y bienestar, creo que eso queda clarísimo. Si hoy no estoy sano, pues no voy a tener prosperidad económica. Por supuesto, justicia, acceso a derechos personales, que haya seguridad, que haya vivienda, que haya agua, agua potable, agua limpia, que haya nutrición, que haya capital humano para las empresas, calidad medioambiental, por supuesto, que haya inclusión, que no haya racismo, que no haya violencia contra las minorías, que haya libertad. Ese es el modelo de progreso social y es un modelo sistémico. Sabemos que sin agua no tenemos nutrición, que sin nutrición no tenemos educación, que sin vivienda no tenemos salud, que sin educación básica no tenemos capital humano, que sin derechos personales no tenemos infraestructura, que sin estabilidad política no tenemos libertad. Nadie quiere ir a una zona de guerra. Bueno, existen turismos extremos, de esos que viajan a zonas que están en conflicto, pero sabemos que eso es un nicho muy, muy particular, pero a nadie le gusta viajar a zonas de conflicto. Y así el índice y en general lo que queremos posicionar es entender el desarrollo sostenible como un sistema en donde todo está conectado, en donde además si me falla un motor de lo social, de lo ambiental, de lo institucional, me va a fallar el otro motor, el económico. No podemos tener éxito y prosperidad económica si no tengo buenas condiciones sociales y ambientales. En otras palabras, lo que estamos viviendo es la Agenda 2030. Y esto lo hacemos a nivel países, cada año. De hecho, este año, les anuncio, en el 19 de septiembre vamos a tener el Índice de Progreso Social 2022. Hoy por hoy, el 2021, donde medimos 168 países, nos ofrece estos resultados. Los países con más alto progreso social, uno va a decir, bueno, son los sospechosos de siempre, los países escandinavos, Alemania, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón. En un segundo nivel de progreso social aparece Estados Unidos, al mismo nivel casi que Francia, Italia, España y Portugal, algunos países de Europa del Este, Uruguay, Argentina todavía, porque Argentina viene de bajada, Chile y aquí pequeñito Panamá, Costa Rica, perdón. Ahí, Panamá se encuentra con nivel amarillo medio alto, aunque Panamá es más rico que nosotros, el nivel de progreso social de Costa Rica es más alto que el de Panamá. El resto de América Latina se encuentra en media tabla. Los principales problemas, sabemos, están en África, en India, incluso en China. Claro, si esto lo vemos no geográficamente, sino poblacionalmente, el panorama cambia. Vemos que en el mundo lo más común es que tengamos más gente viviendo con carencias en progreso social. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan que les dije que Costa Rica es un país especial?
Bueno, Costa Rica se encuentra aquí, en esta liga, en donde la minoría del mundo tiene ciertas condiciones de progreso social. No todo es tan malo. Y uno dice, bueno, está bien, pero ¿de qué me sirve tener progreso social? Bueno, hablar de progreso social es hablar de sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad es hablar también de resiliencia. Si yo tengo un buen sistema de salud, si tengo un buen sistema educativo, si tengo buena infraestructura, si tengo buen capital humano, pues es más fácil que yo los choques, los shocks, las crisis sistémicas, uno las pueda atender mejor. El ejemplo perfecto, vacunación. ¿Cuáles son los países que más rápidamente vacunaron a su población y que más rápidamente quitaron los protocolos y los controles de la pandemia? Los países con más alto progreso social. Entonces, los países que pudieron vacunar más son los países que tenían mejores sistemas de salud, pero también mejores sistemas educativos para que la gente confiara, creyera en la vacuna y se vacunara. Donde hubiera suficiente paz para que el sector privado y el sector público pudieran vacunar. Costa Rica jamás hubiera logrado las tasas de vacunación bastante altas que tiene, ya superiores al 80%, sin la participación del sector privado. Eso es clave. Entonces, en países que permiten esa participación, donde hay la libertad y la confianza, fue más rápido vacunar. Hay países de América Latina que se encuentran acá, acuérdense, en amarillo, en rojo y naranja, que todavía necesitan seguir vacunando. Y no solamente es vacunación. ¿Cuáles son hoy los grandes problemas del mundo? En términos de indicadores. Crecimiento económico e inflación. Bueno, en el 2020 todos los países, independientemente de su progreso social, cayeron en lo económico. Pero ¿cuáles fueron los que más rápidamente se recuperaron en el 2021? Los países con más alto progreso social. Mientras más bajo progreso social, más lenta la recuperación económica. Vamos a la inflación. La inflación en el 2020 se tuvo controlada, salvo los países con bajo progreso social que ya tenían problemas de inflación. En el 2021, donde empieza a darse otra vez un crecimiento inflacionario, son los países con alto progreso social donde el cambio en precios ha sido un poco más bajo y mientras más bajo mi progreso social, este grupo de países, más alta la inflación. Entonces, existen condiciones estructurales, sociales, institucionales, ambientales, que me permiten atender mejor las crisis. No necesariamente el tener más dinero. Eso es parte importante. El dinero importa muchísimo. No es lo mismo vivir en un país rico que en un país pobre. Pero el dinero no es necesariamente garantía de sostenibilidad. Eso ustedes lo saben muy bien. Esta es la curva que nos lo demuestra estadísticamente. Los países más ricos, sobre el eje de las X, no necesariamente son los que tienen más niveles de progreso social. De hecho, la curva va descendiendo, porque cada vez es más difícil transformar el crecimiento económico en progreso social. Si soy muy pobre, rápidamente el ingreso lo transformo en infraestructura, lo transformo en alimentos, lo transformo en agua y mejora mi progreso social. Pero mejorar el capital humano, mejorar la paz, el contrato social, las libertades, o incluso enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el consumo excesivo de calorías, como la diabetes, como la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares, bueno, requiere algo más que el ingreso. Y por eso cada vez es más difícil transformar progreso social. Vean que Costa Rica está aquí. Costa Rica es un país bastante exitoso en transformar su crecimiento económico en progreso social. Hay países que no son tan exitosos. Por supuesto, los países petroleros. Ahí existen todavía libertades muy restringidas, no son tan sostenibles, los sistemas de salud no son tan buenos. Bueno, hay sus problemas. Pero veamos a Estados Unidos, un país que es rico, pero que no necesariamente es el que mejor lo hace en progreso social. Esta es una columna de Nicholas Kristof, del New York Times. La pueden googlear. Él la publicó cuando publicamos nuestro índice, en septiembre 9 del 2020. Y él habla, dice, ¿cómo es posible que Estados Unidos, siendo la economía más poderosa en términos totales del Producto Interno Bruto, siendo una de las economías más grandes en Producto Interno Bruto, siendo uno de los países al que todo el mundo está viendo, que todo el mundo está consumiendo productos generados por Estados Unidos, tengamos fallas en educación básica, en acceso a agua, en mortalidad materna, en salud, en acceso a Internet, en seguridad? Somos el número 28 en progreso social y vamos de caída. Solamente 4 países en los últimos 10 años han caído en progreso social. Estados Unidos, Brasil, Nicaragua y Hungría.
Y Nicolás Christophe decía, ¿qué está pasando? Cuando uno analiza los datos, uno se encuentra que, por ejemplo, Estados Unidos cada vez es más rico, pero la esperanza de vida cada vez cae más. Si hay cosas complicadas de hacer, es hacer que la gente viva más, generar vida, aumentar la vida y que sea en buenas condiciones. Bueno, Estados Unidos no lo está logrando. Y esto fue antes de la pandemia. Si lo comparamos con el grupo de los 7, y además estoy metiendo Polonia, que no es del grupo de los 7, y Chile, que es nuestro líder en América Latina, vemos que Estados Unidos es el país donde se vive menos del grupo de los 7 y se vive menos que en Chile, pero que además desde el 2008 empezó a estancarse en esperanza de vida y prácticamente ya fue alcanzado por Polonia. Esto antes del COVID-19. El COVID-19 volvió a bajar la esperanza de vida, sobre todo en Estados Unidos por el exceso de mortalidad. En Estados Unidos está pasando algo que le está afectando su progreso social. Entonces, no todo es dinero. La estrategia cuenta. Y cuando uno se pregunta de la estrategia, dices, bueno, ¿cómo está Costa Rica? Bueno, si la estrategia cuenta y el dinero no lo es todo, veamos entonces, ya que hablamos de esperanza de vida, algo en lo que Costa Rica lo está haciendo muy bien. Costa Rica lo está haciendo tan bien, usando esperanza de vida, que Costa Rica tiene más esperanza de vida que Estados Unidos. Vivimos más que Estados Unidos, aunque ellos son mucho más ricos que nosotros. De hecho, Costa Rica tiene la misma esperanza de vida después de los 60 años que Irlanda, aunque Irlanda tiene 4.5 veces más ingreso que nosotros. Son 4 o 5 veces más ricos que nosotros. Pero vivimos igual que los irlandeses. Algo estamos haciendo bien o algo hicimos bien con nuestra estrategia, que no solamente el poco dinero que teníamos, 19,000, 20,000 dólares per cápita ajustados por poder de compra, nos garantizan tener ese nivel de bienestar de un país bastante rico. El problema, y uno dice, bueno, si nos quedamos con esto, decimos, bueno, pero Costa Rica está genial, ¿por qué tanta quejadera? Bueno, no, es que tal cual dice ahí, Costa Rica es campeón en hacer lo fácil muy difícil y lo muy difícil hacerlo fácil. ¿Qué es lo más difícil? Sí, que la gente viva más, que es algo muy fácil. Por ejemplo, este otro dato, en acceso a gobierno en línea, lo hacemos por debajo de 76 países, algunos de los cuales tienen menos ingreso que nosotros, por ejemplo, Vietnam, que ocupa la posición 70, o México en la posición 40, que son países con menos ingreso, o ingreso similar como el caso de México, pero que lo hacen mejor en algo tan fácil como es la página de internet de un servicio público. Eso no lo estamos haciendo bien, y ahí estamos fallando. Es algo muy fácil que lo hacemos muy difícil. Tapar los huecos de las calles es algo muy fácil, pero lo hacemos muy difícil. Entonces, Costa Rica tiene esa dualidad que si bien nos alcanza para ser los segundos de América Latina en progreso social, no está destapando completamente nuestro potencial. Ustedes pueden ver que estamos casi empatados con Chile y con Uruguay, que le ganamos a países más ricos, países petroleros incluso. Ahora que se habla tanto del petróleo, sí, tener petróleo a lo mejor funcionaba en el siglo XX. Ya vimos que por el cambio tecnológico no necesariamente, ni siquiera el gas natural. Lo que importa es la estrategia. ¿Qué hago yo con ese petróleo? ¿Qué hago yo con ese gas? Por eso cuando se habla de extraigamos los recursos naturales que tenemos, bueno, es que no necesariamente se va a transformar en mejores condiciones para el país. La estrategia importa. Y cuando uno dice, bueno, Costa Rica, ¿a quién se parece más? ¿A Noruega, extractor de petróleo, que es el número 1 en progreso social, o a Brasil y México, que también son extractores de petróleo, en donde el petróleo no necesariamente mejora las condiciones de progreso social, de bienestar, de sostenibilidad de sus países? Entonces, bueno, eso hay que plantearlo también en el discurso público y entenderlo. Entender también que Costa Rica está mucho mejor que muchos de sus países de la región. Eso también es claro, porque a veces creemos que Costa Rica es el peor país de América Latina. No necesariamente. Depende cómo lo midamos. Aquí podemos verlo por los 12 componentes. Vemos que estamos muy bien, con notas, el índice va de 0 a 100, esto no lo dije, es como ir a la escuela. 0 es el peor en todo, nadie tiene 0. 100 es el mejor en todo, nadie tiene 100. Pero ven, no estamos tan mal en nutrición ni en cuidados médicos básicos. No estamos tan mal en agua y saneamiento. No estamos tan mal en vivienda. Seguridad personal, sí estamos mal. No comparado con nuestro vecindario, que es el más inseguro del mundo, pero sí es una nota baja. En educación básica, ahí ya la llevamos con 87, podría estar mejor. En comunicación e informaciones,
tenemos internet, tenemos acceso celular, no estamos tan mal. En salud y bienestar, 81. La principal causa de muerte de los costarricenses son las enfermedades cardiovasculares. De hecho, si uno ve las tasas de mortalidad, es más peligroso en Costa Rica un casado con ensalada de pasta, con una pizza, con una Coca-Cola, que una pistola. La tasa de mortalidad es mayor por nuestros hábitos de consumo que por las pistolas. Entonces, bueno, ahí también es como para ir entendiendo hacia dónde vamos. Calidad medioambiental, 77 puntos. Somos un país verde con muchos recursos, pero no necesariamente los más sostenibles. Por eso no tenemos calificaciones arriba de 80. Y si no, asomémonos a los ríos. ¿Qué hacemos en la GAM con los ríos? Los agarramos de basureros. No es sorprendente encontrarse a veces en el Tárcoles basura que viene de San José, que viene de la GAM. Y eso, por supuesto, es un problema que nos afecta a nuestra calificación. Derechos personales. Somos la mejor democracia y tenemos la mejor estabilidad institucional de América Latina. Eso nos da garantías de atraer inversión y de atraer turistas. Libertad personal, 73. Ahí tenemos algunos problemas relacionados con corrupción, relacionados con empleo formal. Tenemos un problema de informalidad. No estamos tan mal como Centroamérica, pero tampoco estamos tan bien como quisiéramos. En términos de inclusión, nos hace falta incorporar a más mujeres. Tenemos un 68 ahí, más mujeres en la economía. Y en términos de capital humano, que es educación avanzada, es nuestra calificación más baja. En un mundo que cada vez se vuelve más tecnológico, Costa Rica ya nos está costando trabajo encontrar capital humano, necesitamos más capital humano. Otro aspecto, en Costa Rica hemos crecido en progreso social, pero nos hemos venido atrasando. Hemos quedado rezagados, estancados en los últimos 5 o 6 años. Necesitamos empezar a hacer cambios para mejorar este progreso social. Y aquí uno puede ver el resto de nuestros países del vecindario y respecto al mundo. En general, algunos suben, otros bajan, nosotros hemos sido estables, pero estamos estancados. Por supuesto, cuando uno ve estos datos, tiene que pensar, hey, pero la experiencia costarricense no es igual para todos. No somos igualiticos. Hay más de una Costa Rica. Y eso es claro. Hay desigualdades regionales. La costa y la rica, diría un ex colega en INCAE, pero colega economista, Víctor Umaña, la costa y la rica. Y tenemos que tratar también de ver cómo este progreso social se divide en esa costa y en esa rica. Para hacerlo, el país, ahí tenemos, ¿se acuerdan de cómo hacemos lo fácil y lo hacemos muy complicado? Bueno, a veces dividimos el país y lo hacemos muy complicado. No necesariamente la información a nivel regional, como a veces se presenta, es la mejor, porque a nivel regiones hay muchas diferencias. Otra vez, no somos iguales. Si yo mido el progreso social a nivel regiones de planificación, tengo este mapa. Pero dentro de las regiones somos distintos. Por eso nosotros medimos a nivel cantonal el índice, adaptamos el índice al contexto costarricense y tuvimos este mapa de progreso social. Este mapa en donde los cantones más exitosos de esa Costa Rica que le compite a Irlanda, pues se encuentra aquí en estos verdes, San Isidro, Santo Domingo, encontramos Flores, Belén, aparece San Ramón, aparece Paraíso, Zarcero, Valverde Vega, La Unión. Tenemos cantones en el centro, cantones en el occidente, cantones en el sur. Tenemos rezagos en costas y fronteras. Por ejemplo, Garavito es un cantón con mucha inversión en infraestructura, pero no necesariamente con las mejores condiciones sociales. Las fronteras tenemos problemas. Y hay cantones amarillos, que son cantones en donde están bien en una cosa, pero mal en otra. Por ejemplo, hay aspectos sanitarios que afectan a Escazú, por eso Escazú, aunque tiene mucho ingreso, no necesariamente es mejor en progreso social. Hay cantones donde hay mucho capital humano, como por ejemplo San Pedro, pero hay problemas de inseguridad. Entonces, bueno, ahí tenemos áreas de oportunidad. Y uno se pregunta, bueno, si el turismo mucho del turismo se encuentra en zonas costeras, en zonas rurales, fuera de la GAM, ¿qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con el turismo y el progreso social? ¿Qué pasa con el turismo y la sostenibilidad? Y yo aquí planteo un espacio para esa pausa
de 5 minutos para que tomen café, porque si algo no mencioné es que los países con más alto progreso social son los principales consumidores de café per cápita. Entonces, el café se relaciona con progreso social, de una u otra forma. Así que tomemos estos 5 minutos, regresando vamos a profundizar en el turismo y vamos a darle respuesta a la pregunta de Edward Castro. Ah, ok, de acuerdo. Entonces regresamos a las 10:05, un minutito más, 10:05 de la mañana para retornar con don Jaime. Muy amables, sí, como dice usted, para dar respuesta a don Edward Castro. Muy amable, don Jaime, y gracias a todos. Retornamos en 5 minutos. Gracias. Eh, Disculpen, vamos a mi compañera Angie, les va a insertar a ustedes. Bueno, bienvenidos de nuevo acá con nosotros y don Jaime, ¿verdad? Que esta primera parte ha sido súper enriquecedor, toda la temática y los elementos que se han incorporado en la misma. Aprovecho para decirle que por medio del chat les vamos a pasar un enlace de la herramienta de evaluación de esta charla, ¿verdad? Para que ustedes, si gustan, la podemos ir completando para el proceso de la mejora continua nosotros y mejorar nuestros procesos de capacitación, que es muy importante. Muchas gracias por brindar su opinión. Y si gusta, don Jaime, ¿le voy haciendo las consultas o usted gusta ser directo? Porque estoy viendo que usted la está leyendo y yo, bueno, don Jaime está en todas. Como usted guste, don Jaime. Gracias, Sephora. Si quieres, empecemos con Edward Castro. Además, hay buenos comentarios ahí. Sí, claro, por supuesto. No, buenísimos. No, ahí estoy atenta a eso. Una Como usted pregunta, guste. Uh-huh. bueno, que hace Edward. Dice, ¿qué país o países se repuntan como nuevas potencias mundiales, tanto económicamente como en desarrollo social? Uh-huh. Excelente pregunta, porque si lo vemos como países a los mercados a los que hay que atraer para que conozcan Costa Rica, deberíamos de preguntarnos eso. Los países, mientras mejoran su condición social y económica, también sus ciudadanos se vuelven más viajeros internacionales. Eso está claro. Yo no sé, ustedes, cómo era el turismo aquí en los años 80, pero en los años 80 en México llegaban muchísimos venezolanos cuando Venezuela era esta gran potencia petrolera. Y los venezolanos tenían fama de que llegaban y compraban toda la plata de Tasco y con todo el tequila de Jalisco y eran grandes turistas. Y estaba ligado al desempeño del país. Hoy por hoy, las tendencias, antes de la crisis de la guerra de Ucrania, nos mostraban que países como Letonia, Lituania, sobre todo Estonia, eran los países que tenían las mejores perspectivas para mejorar en lo económico y en el progreso social. Estonia es uno de los países quizás más avanzados en términos de digitalización. Ellos fueron de los primeros en crear lo que es la ciudadanía digital. Entonces, además de hacerlo de una forma sostenible, tienen el capital humano que les dejó todo el tiempo que estuvieron detrás de la cortina de hierro y se han beneficiado por la apertura de los mercados. Entonces se ha vuelto un ejemplo de país a seguir. Junto con Estonia, bueno, por supuesto, todas estas ex repúblicas soviéticas que están alrededor, que han ido aprendiendo un poco y se han beneficiado de tener al mercado europeo y también a un mercado asiático. Y del capital humano que tenían les permitió transformarse tecnológicamente. No sé cómo les va a afectar esta guerra, si la guerra dura mucho o no, pero esos eran los países que estaban avanzando rápidamente en términos de bienestar y en términos económicos. Me hubiera gustado decir alguno de América Latina, pero en América Latina, por desgracia, a veces, como decimos, damos una de cal y dos de arena. Avanzamos un poquito y luego nos caemos. No somos constantes en ese crecimiento. Y en Asia tenemos, por supuesto, un país ya muy consolidado como Singapur, con las características que tiene Singapur en términos de poca democracia, de pocas libertades, pero muy bueno en otros aspectos. Tenemos el caso de Corea del Sur, que es una economía ya bastante consolidada, que tiene que aprender en la inclusión. Por ejemplo, Costa Rica, ahora que se firmó el convenio de ciencia y tecnología con Corea del Sur,
parte de lo que ellos querían aprender era cómo se incorporaban mujeres a los procesos tecnológicos y científicos, porque Corea del Sur es uno de los países con menor participación de la mujer en procesos tecnológicos y científicos. Y en cambio Costa Rica es el cuarto de la OCDE en mayor participación de las mujeres en este tipo de puestos. Entonces, bueno, Corea del Sur, si mejora esos aspectos, tiene también ventajas muy importantes en desarrollo sostenible. En lo económico son muy buenos, pero eso para hablar un poquito de Europa y un poquito de Asia. En África, ellos vienen un poco más de atrás. Voy a aprovechar solo para enseñarles esta imagen, porque es una imagen dice más que 1000 palabras. Pero aquí la tengo. De hecho, se las voy a compartir también en la presentación, para que sepan dónde estamos. Dejen, primero comparto mi pantalla, porque esto va a ayudarnos a entender un poquito el proceso de hacia dónde vamos con el turismo también. Nosotros como Costa Rica estamos aquí emergiendo. Brasil, Sudáfrica, Europa del Este, no europeo. Quisiéramos ser países desarrollados y después muy desarrollados. Chile estaba por acá junto con Uruguay, este era el camino. Uruguay va muy lento, probablemente en América Latina sea quizás el más consistente. Chile se cayó, está como por acá, está bajando hacia el emergente. Este es el tipo de país al que queremos ir. Mientras más sofisticados somos en el ambiente de negocios, en el valor agregado que ponemos en nuestras actividades, más desarrollados económicamente y en progreso social somos. Pero es un sistema, porque si quiero ser más sofisticado económicamente, tengo que invertir en infraestructura, en educación, etcétera. Y recuerden que eso es progreso social. Entonces, va de la mano. Pero hoy por hoy, esta es la escalerita. Es más difícil pasar de aquí a acá que pasar de aquí a acá, de emergiendo a subdesarrollado. En América Latina tenemos la famosa experiencia de Argentina, en donde Argentina era casi un país desarrollado, aquí se me movió, era un país desarrollado, y de repente con sus crisis políticas y económicas se bajó emergiendo. Y como siempre se la están pasando de crisis en crisis, en cualquier momento se nos cae para acá. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro. Este es el proceso al que van los países. Ahí eso para responderle un poco a Eduardo Castro e ir avanzando con el tiempo. A Eduardo Castro. Después, Mila, nunca hemos tenido una provincia clara una propuesta clara para Limón, una provincia que puede ser destino tan competitivo como Guanacaste, porque el gobierno no tiene políticas claras exactas. Sus accesos y biodiversidad, casos aislados de violencia, en lugares como Tamarindo son extremadamente amarillistas en Limón. Es correcto. Hace falta un proceso integral en la provincia para atender y entender que seguridad es competitividad, que competitividad es turismo y que turismo es bienestar, pero que tenemos que trabajar todos en conjunto, porque la seguridad no es un proceso nada más de policías y ladrones, es un proceso integral también de educación, de infraestructura, tener luz pública, transporte público, etcétera, y hay que trabajarlo en ese sentido. También dice Mila, Guanacaste, donde el Golfo entrada son divisas al extranjero porque las quedadas no son ticas. ¿Cómo haría el gobierno para levantar una educación equitativa para disminuir el desempleo tan golpeado? La educación en Guanacaste también es clave, pero no la educación solo de los niños. Tenemos que pensar también en esta educación de los jóvenes y adultos para transformarlos técnicamente, y ahí el INA, por ejemplo, es clave en cómo irlos llevando hacia lo que necesitamos como región, pero también como país. Les voy a poner un ejemplo que me pasó ayer. Ayer llevé mi carro a que lo arreglara un mecánico porque algo me fallaba, y llegó un mecánico, se sentó junto a mí y me dijo, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema de su carro? Le dije, mira, es el clutch. Me dice, ay, qué mal, yo soy eléctrico. Yo vengo de Guanacaste, me tuve que venir para acá porque en Guanacaste no hay ofertas para especialistas en cosas eléctricas de los carros. Y le dije, sí, claro, qué mal, aquí hay más oferta en Alajuela. Y me dice, sí, pero lo que ahora estoy buscando es especializarme en carros eléctricos, porque yo sé que hacia allá va el país. Entonces estoy investigando cómo aprender para meterme. Le dije, mira, Lina, acá sacar un curso técnico. Tú ya conoces la parte eléctrica del carro, es mucho más sencillo para ti hacerte experto en carros eléctricos que alguien que no conoce. Entonces ya le pasé el contacto de Lina y ahí está, y estaba muy contento. Y uno dice, bueno, es un talento que pudimos haber desarrollado en Guanacaste, pero no lo hicimos, se tuvo que venir a la GAM para aprender que puede el INA ayudarle a mejorar su conocimiento técnico. Entonces, bueno, parte también de lo que tenemos que hacer es no solamente dar las ofertas y llevarlas, sino también comunicarlas para que todo el mundo entienda el valor de eso. Entonces, eso es importante porque hacia allá tenemos que movernos si queremos disminuir el desempleo en esas otras oportunidades. Aquí dice Sofía, buenos días, muchas gracias por este espacio de aprendizaje.
a nivel del turismo, ¿cuáles son algunos cambios tecnológicos que se pueden realizar? Ahorita los voy a comentar ya cuando entre el turismo, porque definitivamente el turismo es clave en esto y el cambio tecnológico también. Y además, ¿cómo podemos mitigar los impactos del traslado de turismo? Siendo que el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Eso va a ser parte y parte del cambio tecnológico que tienen que incorporar el sector y también cómo comuniquemos el beneficio de hacer turismo aquí. Imagínense esto, un turista que sea muy consciente de su huella de emisiones, que diga, yo voy a viajar, hey, quiero conocer Costa Rica, voy a emitir tanto dióxido de carbono viajando en avión de aquí a acá. Bueno, pero ¿cómo garantizo que estando en Costa Rica mi emisión va a ser menor? Entonces, el neto de mis emisiones al final, con todo y el avión, va a ser menor que si me fuera, por ejemplo, a Ciudad de México o si me fuera a Buenos Aires o si me fuera a lo mejor a Las Vegas. Entonces, a lo mejor es otra forma de en lo que el sector aéreo cambia su tecnología y se adapta a la disminución de emisiones, es poderle llegar a ese sector, decirle, mira, sí, vas a contaminar viajando, pero estando en Costa Rica no. Entonces, tu huella de turista va a disminuir. Entonces, esa es una de las ideas que se pueden comentar. Y Edward, también quería saber qué nos dicen las métricas del negocio de alquiler de bienes inmuebles, normal como apartamento de alquiler de estos en la modalidad tecnológicas como Airbnb y otras. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también cuando hablemos de estos cambios tecnológicos ya específicos en el turismo, y cómo lo podemos al final transformar la tecnología para nuestro beneficio. Y vamos a entrarle ya al tema. Y gracias por esas preguntas. Yo sé que va a haber más. Sí, muchas gracias. Y son muy buenas, son muy relevantes. Y ojo, ya hablamos ahí, esa de, oye, sí, pero si todos viajan en avión y me van a contaminar, ¿qué hago? Bueno, te garantizo que si vienes a Costa Rica, vamos a estar descarbonizados. Y a lo mejor pasamos de ser un turismo, un destino de bienestar, a un destino de descarbonización en el corto y mediano plazo. Y yo ahí la dejo votando para que lo discutamos. Obviamente esto requiere muchas otras cosas, pero es parte de la evolución turística que hemos tomado en el país, que pasamos de ser turismo quizás antes de los 80s, que no hablaba de sostenibilidad, de repente empezar a hablar de sostenibilidad ambiental, de repente ya sostenibilidad de Agenda 2030, y ahora de bienestar, pero ahora también puede ser descarbonización. Entonces, bueno, pensemos en eso. Y pensemos también que estamos agarrando a un sector muy golpeado, porque la pandemia nos golpeó a todos y nos pegó durísimo. Turismo y recreación fue el más golpeado. Hubo a los que les fue bien, servicios de salud, alimentos procesados y bebidas, equipo electrónico y médico. ¿Cuántos de ustedes no compraron o escucharon a sus familiares o amigos que compraron un medidor de oxígeno? Y todos de repente ya tenían un medidor de oxígeno en la sangre que se lo ponían en el dedo para medir cómo estábamos. Bueno, esos antes de la pandemia nadie compraba ni nadie tenía uno de esos. De repente todos tenían. O termómetros láser. Nadie tenía. Uno todavía tenía termómetros normales. Y de repente todos los mundos y hasta las empresas, las sodas, todo el mundo ya tenía termómetros láser. Entonces fue un éxito para ellos. Pero nosotros, los que dependemos del turismo y recreación, cerramos. Estos son los datos de llegadas de turistas internacionales. 2020-2021, la fuente es la Organización Mundial de Turismo. Está por regiones, por grandes regiones. Y aquí vean, podemos ver 98, 99% de las caídas en los peores momentos en Oceanía. A nivel mundial tuvimos caídas del 90%. Nuestra región, América Central, caídas del 97, 99%. Justamente en mayo, junio, julio, en la región de turistas internacionales. En el 2021 se volvió a reactivar un poco, tuvimos una mejora, sin embargo todavía hay zonas, hubo zonas que no se reactivaron durante el 2021, el norte de Asia, Oceanía siguieron cerradas. Nosotros, el Caribe y América Central, y aquí incluyen a México como América Central, fuimos de las regiones que más rápido nos abrimos, que más rápido nos activamos. De hecho, si uno veía el índice de Kayak, esta página turística de internet, salía que los países que menos restricciones tuvieron para los turistas internacionales fueron México, República Dominicana, Costa Rica y Colombia. Y bueno, esto refleja un poco Caribe y Centroamérica, que fueron de las regiones que menos se cerraron. Aún así,
si vemos el golpe económico, y estos son ya datos para Costa Rica, tuvimos la mayor caída en la actividad en los últimos 30 años. Y digo a los últimos 30 años porque es de cuando tenemos medición. Probablemente sea 40, 50 años, quizás histórico. 7 veces mayor a la crisis del 2009, la gran recesión. Esta línea azul son actividades de alojamiento y servicios de comida. Es el cambio anual. Vean el nivel de caída que hubo. El rojo es el índice mensual de actividad económica. El resto de la economía sí tuvo caídas, pero el peor sector fue alojamiento, servicios y comida. Con los datos más recientes, hasta mayo, otra vez a nivel regional, sigue deprimida el sector. Todavía América del Norte, bueno, en mayo apenas una caída del 11% respecto a antes de la pandemia. Todos estos datos son así. América Central y el Caribe, ahí estamos, pero vean, Asia, Europa sigue sin activarse completamente, el Medio Oeste también. Entonces, es un sector que ha costado trabajo despegar. Para Costa Rica ustedes lo están viviendo con día a día, pero también son oportunidades, porque hay mucha gente que está encerrada y quiere salir a conocer, y quiere salir a viajar. Y tenemos además competidores en Asia que siguen cerrados, o mucha gente que va a decir, sabes que yo no voy a Asia, ahí empezó la pandemia, yo mejor no me meto. Busquemos qué se parece a Asia y vamos a algo que tengamos cercano. Entonces también es una oportunidad para nosotros, pero si es un sector que quiere reactivarse, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que esto despegue y despegue bien? ¿Qué tenemos que pensar en términos de rehabilitar, reconstruir, reactivar, recuperar y reinventar? Y aquí, y quiero aprovecharlo, pero vamos a hacerlo directo con el chat, para no romper la dinámica que tenemos, que ya estamos conversando, que ya veo que hay unos comentarios. Me gustaría, si pudiéramos poner, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que haya que rehabilitar en el sector turístico en Costa Rica? Ya hablábamos de Limón, en el caso muy específico de Limón, pero pensemos en nuestras propias trincheras, pensemos en qué es lo que nos gusta. Hagamos, ahora sí que literal, la lista del niño, que hay que rehabilitar, o que hay que reconstruir. A lo mejor se destruyó y hay que reconstruirlo. O que hay que reactivar, que todavía haga falta reactivar. O que tengamos que recuperar algo que perdimos y tengamos que recuperarlo. O reinventar. Quizás lo que funcionaba antes, ahora en la nueva normalidad ya no funciona. Por ejemplo, esta parte de la huella de dióxido de carbono y de emisiones. ¿Qué podemos reinventar? Entonces, ahí si quieren comentar algo, lo vamos a mencionar al final. Vamos a trabajar con esos conceptos que vayan poniendo para ir generando también una narrativa conjunta entre ustedes expertos, entre ICT que nos abre este espacio, entre nosotros desde INCAE, que nos interesa el sector turístico. ¿Qué podemos hacer para tener un sector turístico costarricense más fuerte? ¿Y más fuerte en qué sentido? Bueno, eso va a depender. Y es una pregunta que les voy a hacer al final y esa sí es para calificación. ¿Cuál es la visión del sector turístico que ustedes tienen en su experiencia? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuándo ustedes van a decir el sector turístico, si es así, va a ser exitoso? Y eso es importante, definir el éxito del sector turístico. ¿Qué es éxito en el sector turístico? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo sabemos que vamos bien? Uno al final dice, bueno, y entonces, un destino turístico, ¿cuál es el exitoso? ¿Cuál es el que queremos? Yo les enseño este. Este es un destino turístico que, si uno ve esta imagen, uno dice, mira qué bonito, se ve que tiene una vida nocturna, es una bahía, debe tener buen clima, vean las palmeras, es un clima cálido. Aquí hay un catamarán, un barquito, seguramente lleva turistas a pasear en la noche, tomar un trago, quizás ver vida salvaje nocturna en el mar. Aquí hay hoteles, vemos que aquí hay una comunidad iluminada, hay montañas, entonces debe ser como que un sitio muy agradable. Debe estar bien conectado, porque la infraestructura se ve bien. Mientras más luminosidad, es un indicador de mejor infraestructura. Eso se ve exitoso.
se ve exitoso. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan? Y voy a lanzar ahí preguntas y ahorita vemos, a ver qué opinan, si eso les parece exitoso. Pero metamos el zoom. ¡Pum! ¿Qué está pasando ahí adentro? Ah, espérate, lo que se ve afuera es una cosa, lo que se ve adentro es esto. Bueno, ahí se ve basura, basura en las playas. Sí, se ven grandes hoteles, buena infraestructura. Ahí está la marina, hay una marina ahí, pero sí, hay mucha basura, hay mucho plástico. ¿Qué más está pasando ahí? Ah, híjoles, cuando vienen las lluvias se me inunda. Y eso es una calle, eso no es puerto, eso es, ahí pasan buses, pasan taxis. ¿Qué más está pasando ahí? Híjoles, ahí algo se quemó, hay policías, probablemente están, eso es un bus, un bus de transporte público, algo está sucediendo. ¿Qué más sucede? Bueno, ahí vemos de un lado hoteles, condominios residenciales, del otro lado la comunidad. Ahí hay una barrera que divide un lado del otro. De este lado hay una cancha de tenis, hay piscinas, ahí uno se la pasa bien. Y de este lado el espacio verde incluso casi no existe. ¿Qué más hay ahí? Bueno, ahí veo ya policía militar cuidando a los turistas, ahí está la playa. Ok, vemos ahí un policía fuertemente armado. Esto es una, una pista, está saturada, ahí algo está pasando, bueno, hay bloqueos, y ahí, bueno, ahí ustedes ya pueden ver en los anuncios de quién estoy hablando. Estoy hablando de Acapulco. Eso es lo que pasa en Acapulco cada año. Bloqueos, violencia, inundaciones, basura. Así celebraron Acapulco el Día del Turismo en el 2017 con degollados en playa. Denunciaban los empresarios que cómo era posible que aparecieran cabezas humanas en la playa, que eso iba a espantar a los turistas. De hecho, la tasa de homicidios en el último año fue superior, o bueno, fue casi al nivel, fue superior a San Pedro Sula y casi al nivel de Caracas, una de las ciudades más violentas, junto con Los Cabos también en México, otro sitio turístico. Tras el asesinato en Caletilla, esto ya en 2018, bajan las ventas en Acapulco. Bueno, cuando la inseguridad se sale de control, uno no quiere ir a un sitio inseguro. Yo aquí también les comento, entre nosotros, por decirlo de una manera, un día estaba hablando, así como esta charla que di sobre Costa Rica y progreso social, la estaba hablando en Guatemala. Y en Guatemala me decían, ¿sabes qué? Nosotros no entendemos. Mira, tú porque eres mexicano, tal vez entiendas mejor. Pero esos ticos son muy buenos para vender. Es la única diferencia, porque nosotros tenemos playas, tenemos pirámides, tenemos selvas, tenemos más cosas que ofrecer que Costa Rica, pero ellos saben vender mejor. Y les dije, no, tienen razón, ustedes tienen cosas muy lindas, pero también tienen inseguridad, tienen problemas de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Se enojaron conmigo. Me dijeron, ah, ya te hiciste tico. Y dije, bueno, sí, pero es que si no tenemos todas esas condiciones, yo no me voy a meter a la selva a ver una pirámide si tengo miedo que me vayan a secuestrar. Y eso es lo que nos plantea esta pregunta. ¿Qué clase de destinos turísticos queremos? Pongo a Cantinflas porque, bueno, Cantinflas es uno de los más grandes embajadores de México junto con el Chavo, pero porque Cantinflas era el reflejo de que Acapulco era la joya turística de Costa Rica, perdón, de México. Las grandes estrellas de Hollywood tenían sus casas en Acapulco, se hacían películas en Acapulco, y de repente Acapulco se perdió. Y de repente salen todos esos problemas porque no se gestionó de forma sostenible. Acapulco sigue siendo una estrella económica, siguen llegando turistas nacionales principalmente y algunos spring breakers gringos. Sigue generando dinero, pero vean la clase de turismo que es. Y en ese sentido, recordamos esta frase que dijo el entonces ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, que no queremos hoteles de 5 estrellas en comunidades de 1 estrella. Y que por eso medir el progreso social era importante. Porque si medimos el turismo a partir del número de visitantes, ocupación de cuartos de hotel, infraestructura hotelera, ingreso de divisas y tiempo de estancia, pues no estamos midiendo toda la otra parte de sostenibilidad que nos interesa. Estas son las cifras de divisas, por ejemplo, que ha tenido Acapulco. Les ha ido muy bien, pero no necesariamente se vive de forma sostenible. Ahí lo que tenemos que recordar es que el turismo es sobre experiencias.
sí, para el visitante, para el turista, pero debe serlo también una experiencia para la comunidad. Ahora, suena muy bonito como eslogan, pero ¿cómo lo hago? Bien, empecemos midiendo. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, había que medir, porque tenemos esta visión de progreso social, de bienestar, de sostenibilidad, y tratar de ligarla con el destino turístico, con la actividad del sector. Entonces salimos en el 2017 a medir el índice de progreso social en 32 destinos turísticos que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico del ICT, pero lo tuvimos que hacer a partir de encuestas a nivel hogar, como las que aplica el INEC para medir el censo. Bueno, lo hicimos idéntico, pero para medir a las comunidades de los destinos turísticos. No a los turistas, sino a los que viven en los destinos turísticos, sobre sus condiciones de vida. Fueron 24.053 personas, uno de los ejercicios estadísticos más importantes del país. ¿Y qué dijo la gente? Lo primero, una de las cosas que les preguntamos fue, ¿qué opinan del sector? Bueno, 87.49% considera que el turismo es benéfico, que son fuentes de empleo, de desarrollo, que ayudan a las familias. El 97% fue en San Vito, en donde menos se tuvo una perspectiva positiva del turismo, aunque positiva por 71%, fue Jacó. Y esto lo menciono porque ya vimos que cuando vimos el progreso social en Garavito era de los más rezagados, estaba en rojo. Yo cuando presenté ese índice de progreso social cantonal en los medios, y está ahí en YouTube, lo pueden googlear, el alcalde de Garavito decía, ese índice de INCAE no entiende las cosas. Está mal, porque Garavito es el cantón que más infraestructura inmobiliaria ha traído a Costa Rica. En la misma televisión yo dije, el alcalde se está equivocando porque el índice no mide infraestructura inmobiliaria, sino mide las condiciones de vida, de bienestar de la población. Y claramente hay rezagos importantes en seguridad, en condiciones de vivienda de la población, en conectividad, en educación, etc. Entonces, bueno, por eso es importante saber qué medir, para saber qué hablar, para saber qué comunicar, para saber qué hacer. Y medimos el índice de progreso social adaptado, las 3 dimensiones, 12 componentes, 59 indicadores, en donde medimos desde tabaquismo, obesidad, suicidios, acceso a electricidad, acceso a agua potable, vacunación infantil, acceso a cuidados médicos infantiles, atención médica, matriculación secundaria, primaria, cobertura, en su momento 3G, ya lo cambiamos a 4G, acceso a computadora, acceso a internet, separación de residuos, calidad del aire, acceso a espacios verdes. Medimos, por supuesto, corrupción con autoridades locales, medimos propiedad privada, medimos redes de apoyo en la comunidad, violencia contra las mujeres, educación superior, educación técnica. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos este mapa de progreso social. Acuérdense que va de 0 a 100. Entonces tuvimos que La Fortuna y Monteverde tienen niveles altos de progreso social junto con San Vito, por eso están en verde. Pero ojo, ¿se acuerdan que casi todo el verde estaba por aquí? Bueno, destinos turísticos verdes aparecían por acá. Y el resto, con calificaciones de nivel medio alto, el más bajo era Conchal con 65, aparecían con puntos amarillos. Si lo contrastamos con esto, vemos que los destinos turísticos generan más progreso social que los cantones. Que un vecino de un cantón, si vive en un destino turístico, tiene mejores condiciones de vida que alguien que vive lejos del destino turístico. Entonces, eso hay que tenerlo ahí presente. La actividad turística me genera condiciones para tener más progreso social en lugares donde no necesariamente están esas condiciones. Porque uno podría decir, bueno, es que en Draque no es el turismo, ahí se pudo haber hecho otra cosa. Bueno, sí, ¿qué otra cosa puedes hacer en Draque que te genere progreso social y que te haga más competitivo? Porque también hay que pensar eso, y es parte de lo que dicen, bueno, sí, pero es que si no fuera turismo sería otra actividad. Bueno, ok, entonces, ¿qué llevamos en Draque para generar mejor nivel de vida que lo que están trabajando o haciendo el resto de las personas que viven en ese cantón? Y aquí lo podemos ver, y son datos que si uno entra a la página de internet del ICT, puede descargar estos gráficos y este reporte. Y uno puede encontrar en qué cantones y en dónde se encuentran mejores condiciones de progreso social respecto al cantón o al centro turístico. Hay algunos en los que es casi igual, por ejemplo, Dota en Los Santos, bueno, se parece mucho el nivel de progreso social
que hay entre el destino turístico y el cantón. En Jacó, bueno, sí, el destino turístico ayuda, pero sigue habiendo rezagos importantes. Brechas grandes, por ejemplo, en Monteverde. No es lo mismo el cantón de Punta Arenas que ya específicamente Monteverde. Yo sé que ahora es cantón y hay que medirlo como cantón, pero bueno, en su momento era un distrito. Y así uno puede ir viendo que la actividad turística me genera ¿qué? Infraestructura en agua, vivienda, seguridad, acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, calidad medioambiental y también capital humano. En pocas palabras, el progreso social de los destinos turísticos me garantiza, por las características de la actividad turística costarricense, capital natural. Uno viene a Costa Rica no para ver edificios, sino hay un capital natural ligado a el destino turístico. Capital humano, necesitamos gente que maneje las actividades turísticas. Infraestructura, y eso cada vez se hace más importante hoy por hoy. Hablábamos de las tecnologías digitales. Bueno, si algo aprendimos con el COVID es que había que aprender a vender usando Internet, usando Facebook, usando WhatsApp, usando Instagram. Promocionarnos con el uso de estas herramientas para decirle al mundo de que venir aquí es seguro, de que venir a mi hotel era sano, que podías no contagiarte, de que venir a mi hotel o a mi soda te garantizaba ciertas experiencias. De hecho, 7 de cada 10 pymes, porque cuando hablamos del sector empresarial tenemos que pensar también en las pymes, que son el grueso, se digitalizaron, empezaron a utilizar canales digitales gracias a la pandemia. Y esos canales digitales van de todos lados. Ahora, lo hicieron por operación arroz y frijoles, porque había que sobrevivir. No necesariamente como una estrategia de transformación digital. Hay mucho que aprender y hay mucho que mejorar. Y eso también hay que trabajarlo y hay que entenderlo. Y quizás incluso uno mismo, nosotros como INCAE nos digitalizamos, sacamos INCAE Online, pero tenemos que adaptarnos. Y esa estrategia de supervivencia, adaptarla ya a una estrategia de escalamiento y de mejora de las condiciones del sector o de la actividad. Encontramos algunos resultados mixtos. No todo es oro. Nutrición y cuidados médicos básicos, salud y bienestar. Hay más turismo, pero también hay más obesidad. A veces hay más consumo de drogas o de alcohol. Derechos personales. Encontramos también que a veces hay burbujas inmobiliarias que hacen que la gente no pueda comprar una vivienda. Entonces, bueno, eso también afecta. A veces hay casos de corrupción que aumentan, o a veces hay discriminación contra cierto tipo de comunidades, contra extranjeros, contra migrantes. Eso lo hemos encontrado mucho. Por ejemplo, en el Coco, un destino turístico tradicional costarricense que se tiene que reinventar, que es inseguro. La gente es bastante agresiva contra los migrantes. Decían que los migrantes no eran buenos. Entonces, bueno, es parte también de lo que tenemos que ir pensando y analizando, porque por el otro lado, uno encontraba en La Fortuna y en Monteverde, y ahí decían, el migrante puede venir y aportar. Entonces, de eso se trata el índice de progreso social, identificar áreas de acción. Aquí, por ejemplo, seguridad personal, medíamos dónde había debilidades, qué cantones eran quizás los focos rojos donde había más criminalidad en ese momento, en acceso a información y comunicaciones, cuáles eran los más rezagados en conectividad, en uso de computadoras, porque antes decían, es que no hace falta tener una computadora en casa, ya con un teléfono celular se resuelve todo. Mentira, ahora necesitamos una computadora también para gestionar mi estrategia de transformación digital. Y los lugares con más rezago en acceso a internet o en acceso a una computadora son también los lugares que más difícil va a ser que puedan atender las necesidades de la transformación tecnológica del sector. Inclusión. Bueno, necesitamos que más mujeres, que más migrantes participen, que los espacios turísticos sean lugares de diversidad cultural también. Y eso no necesariamente se da. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte. Y de eso se trata lo que queríamos venir a hablar hoy, de los datos a la acción. Tenemos una medición. La medición nos permite priorizar, pero también necesitamos comunicar y, por supuesto, articular. Esa es la base de la Agenda 2030. Es lo que tenemos que ir haciendo, pero pensando desde nuestras comunidades. Es lo que hemos venido trabajando y lo que ha hecho el ICT con el proceso de gestión integral de los destinos turísticos. Es como pasar de este conjunto de datos que cuando uno lo presenta a las autoridades, uno dice, no, pero espérate,
los problemas de vivienda son problemas del Bambi, son problemas del MIBA, son problemas... No, no, espera. Entendemos que esto es complicado, es complejo, pero requerimos de una articulación entre los diferentes instituciones, entre los diferentes niveles de gobierno. Hoy podemos hacerlo, coordinarnos. Somos un país de 5,5 millones de personas. La información de todos los costarricenses cabe en una computadora personal. No es que sea como en Estados Unidos, que estamos hablando de 300 millones de personas. Es información que se puede manejar. El problema es que lo fácil nos lo hacemos muy complicado. Por eso es a veces muy difícil coordinarnos entre nosotros. Pero también hay que coordinarnos no solo entre el gobierno, sino trabajar aspectos de gobierno, sociedad civil y empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas, por ejemplo, en acceso a información y comunicaciones? ¿Qué pueden hacer en educación? Ya tenemos ejemplos de empresas que han estado trabajando en capacitación, por ejemplo, de sus empleados, aplicando herramientas parecidas, compatibles con el índice de progreso social, como el índice de pobreza multidimensional, o trabajando, por ejemplo, en temas de inclusión para incorporar a más mujeres, en temas de acceso a electricidad. Las cooperativas eléctricas han sido clave para llevar electricidad en zonas rurales, sobre todo en el norte del país. En Guanacaste, por ejemplo, la cobertura de electricidad ha sido también impulsado gracias a las cooperativas eléctricas, que son modelos de negocio. Entonces, bueno, podemos ir transformando de forma colaborativa estos datos en modelos accionables. Hacer a los sectores más competitivos. Atender los requerimientos de progreso social de forma separada para hacer cada vez más atractivos los destinos turísticos y hacerlos más sostenibles. Separación de residuos. Y aquí se los comento. Separación de residuos, recuerden que estas son preguntas que se hicieron a nivel hogar. De nada me sirve que una empresa separe los residuos si, por ejemplo, la comunidad no lo hace. Tenemos 5 empresas en una comunidad de 100 familias. Si todas las familias tiran la basura a la calle, de nada sirve lo que hagan las 5 empresas. Necesitamos que todos separen sus residuos. Obviamente con gobierno local, gobierno central, etcétera. Bueno, ahí tenemos que trabajar en qué hacemos. Un dato desalentador es que solamente menos de 4 de cada 10 hogares en Costa Rica separan sus residuos. Yo no sé ustedes, si hago esta pregunta, ¿cuántos de ustedes me dicen que separan los residuos en casa? Cuando estoy en público lo hago y pido que levanten todos la mano y casi todos lo hacen. Yo no sé si me están mintiendo o no, pero los datos me dicen que la minoría de los costarricenses separan la basura. ¿Qué podemos hacer con la calidad del aire? No solamente en el combustible, sino la quema de basura, la quema de ciertos productos. ¿Qué hacemos con la calidad de los mantos acuíferos, de las aguas? ¿De quién depende? Acceso a espacios verdes, tener más espacios verdes recreativos. ¿Quién los cuida? ¿Quién los promueve? ¿Quién trabaja con ellos? Es un trabajo en conjunto, pero es también entender que tenemos que cambiar la forma en que reportamos. Muchas veces, yo sé que ustedes son empresas que tienen el certificado CST, que han pasado por un proceso de medición, de comunicación. Pero si queremos realmente mantener las ventajas competitivas que tiene Costa Rica en términos de sostenibilidad, disminuir las brechas que hay dentro del país, tenemos que ir también cambiando las prácticas. Y la mayoría de las prácticas que tenemos a nivel empresarial, a nivel sociedad civil, a nivel gobierno, es que a veces solo reportamos los outputs como indicadores de éxito y no los outcomes. Reportamos cuántos talleres hicimos, cuántos participantes tuvimos, cuánto dinero invertimos, cuántas alianzas estratégicas hicimos, pero no estamos hablando de cómo cambiaron las habilidades, cómo cambiaron las aspiraciones de cambio, cuántos cambios en comportamiento hubo, cuántas buenas prácticas adoptaron, o cómo cambiaron los indicadores, por ejemplo, en mi caso, de progreso social. Eso es lo que tenemos que reportar. Cambios de corto, mediano y largo plazo en indicadores de resultados. Pero no hay que hacerlo de más solos. Hay que hacerlo de forma estratégica, coordinada. Un plan de acción que identifique sinergias, una agenda común, empresas, sociedad civil, gobiernos locales, gobierno central, comunicar para tener confianza y transparencia, utilizar datos que ahí están para poder medir y saber hacia dónde vamos, y sobre todo evitar este tipo de conflictos que se dan en Costa Rica. Yo dirijo el índice de progreso social en América Latina.
Estoy siempre estando viendo noticias de todos los países. Y en ningún país del mundo me he encontrado el caso en el que un taxi ha chocado con un bus, con un tren. Y esto pasó en Heredia en el 2017. Esta es una fuente, una noticia de Repretel, en donde investigando, dije, pero ¿por qué pasó esto? A mí me llamó la atención. Bueno, investigando, sucedió que en esa calle quisieron hacer más amplia la calle, entonces recortaron la acera, pero no movieron el poste de electricidad, el poste de luz. El poste quedó ahí, porque era más complicado moverlo, entonces ahí lo dejaron. Por aquí ya pasaban las vías del tren. Entonces, un emprendedor se le ocurrió aprovechar el espacio del poste y decir, bueno, ahí voy a poner taxis. Entonces ahí se pusieron unos taxis. Nadie se fijó que ahí daba la vuelta también el bus. Y durante mucho tiempo, algunos años, nunca pasó nada. Pero hubo un determinado momento en el que se alinearon los astros y cuando estaban los taxis, pasó el bus y al mismo tiempo pasó el tren. ¿Y el resultado cuál fue? No nos pudimos coordinar, no pensamos en estos peores escenarios, cada quien hizo lo que quiso y terminamos teniendo una historia que refleja lo que a veces pasa en Costa Rica, que lo fácil lo hacemos muy difícil. Y aquí estoy hablando de todos, no solamente el gobierno, porque claramente hay empresas involucradas. Y cuando hablamos de, bueno, y el papel de las empresas, tenemos que pensar en qué tipo de empresa queremos ser. Cuando hablamos de una organización moderna, una empresa moderna, hablamos de estar presente y ser activa en la sociedad. Hablamos de tener una estrategia con propósito, de tener una cultura de ética y alto desempeño, y por supuesto un liderazgo consciente. Uno pone una empresa para tratar de tener todo esto. Las empresas modernas, las organizaciones modernas que buscan escalar, que buscan crecer, consideran estos aspectos, pero además se preocupan por principalmente sus 4 stakeholders. El negocio, mi cadena de valor, mis proveedores, ¿quiénes son? Mi gente, mis clientes y mi comunidad. Son esos 4 que tengo que tener siempre mapeados, saber cómo están e incorporarlos dentro de mi estrategia. ¿Qué pasa o qué pasó? No sé, las noticias, algunas que vieron, por ejemplo, el Reino Unido, en donde de repente hubo aviones que dejaron de volar porque la tripulación se enfermó de COVID al mismo tiempo. Eso nadie se lo había imaginado. Se tuvieron que cerrar vuelos porque todos estaban contagiados. Bueno, las aerolíneas se tuvieron que preocupar por la salud de su gente. No solamente por mantener el negocio o los clientes, sino también por la gente. Preocuparse por la comunidad. Si soy otro tipo de empresa. Yo sé que aquí en Costa Rica durante la pandemia hubo esfuerzos de las cámaras turísticas en donde se llevó alimentos para apoyar que la comunidad no sufriera de hambre. Bueno, ese tipo de aspectos hay que incorporarlos no solamente como una buena práctica, sino como parte de la visión de la empresa, desde la parte estratégica. Así como la sostenibilidad es un sistema integral, complejo, que todo se comunica, las estrategias de sostenibilidad no tienen que verse aisladas del funcionamiento de la empresa. Tiene que ser parte integral de esa visión. Por supuesto, con prioridades. ¿Cuáles son esos 3 temas? Por supuesto, con metas e indicadores. Los diferentes tipos de indicadores. Inputs, outputs y outcomes. Y ya que tengo claro eso, bueno, ¿qué programas y proyectos voy a hacer? ¿Cómo lo voy a gobernar? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Y cómo lo voy a comunicar? Entendiendo que si no lo comunico, que si no tengo una voz de sostenibilidad, pues de nada sirve. Esto, por supuesto, no es solamente hacerlo porque sí, porque soy bueno, porque es la moda, porque es un factor diferenciador. No, es una oportunidad de beneficios sociales, económicos y ambientales. Los déficits sociales y destrucción ambiental generan costos. Creo que hoy con la pandemia nos quedó claro a todos. Una comunidad precaria afecta a la productividad de la empresa. Si yo no tengo salud, si no tengo seguridad, si no tengo vivienda, si no tengo buena agua, si no tengo electricidad, me voy a afectar en mi productividad. Entonces, es de interés de la empresa garantizar sostenibilidad ambiental, educación, trabajadores calificados, salud, seguridad laboral, vivienda, porque es un buen negocio. Me garantiza la continuidad de mi negocio. Ser más resiliente, ser más sostenible y, por supuesto, seguir produciendo. Y esto no solamente va de la empresa hacia afuera, en términos de clientes, mi gente y la comunidad, sino también de la empresa hacia abajo, si lo vemos en términos de las cadenas productivas. Y esto se puede medir.
se puede medir impactos en desarrollo sostenible positivos, que los hay, y también negativos. No hay que fijarse nada más en lo bueno, hay que fijarse también en lo malo para saber cómo lo podemos mejorar. Y esto hay que incorporarlo. Hay que hacer un mapeo de dónde podemos realmente mover el indicador, en donde además las condiciones sociales y ambientales se vuelven amenazas o debilidades. ¿Y cómo las puedo transformar en fortalezas y oportunidades? Vimos que Costa Rica, aunque cayó el turismo bastante y fue histórico, de todas formas, la región en general no fue tan cerrada como la asiática. No hubo política de cero COVID como en China. Entonces, bueno, tenemos ciertas características que nos permitieron reactivarnos más rápido. Hablábamos, por ejemplo, de la digitalización. Bueno, en México 6 de cada 10 pymes vendió por internet a partir de la pandemia. En Costa Rica ya les dije 7 de cada 10. Y esto solamente se logró porque en Costa Rica existe cierta cobertura de internet. Somos de los 3 primeros países en América Latina en cobertura de internet. Si no tenemos internet, ¿cómo podemos hacer que las pymes usen el internet? Ahora, lo hicimos para sobrevivir. Estamos en esta parte inicial. Nos hace falta ir evolucionando hacia un proceso ya de adopción estratégico, hacia un proceso de expansión, hacia un proceso de diferenciación. ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología para innovar en nuestro negocio? Para predecir qué va a pasar con nuestro negocio. Para llegarle a nuevos mercados. Para tal vez utilizar nuevas industrias. Es aquí a donde tenemos que llegar. Dejar de pensar nada más en reducir costos, automatizar, digitalizar, cada vez a optimizar procesos, sino ya utilizar la tecnología para generar estos sistemas de innovación. Y eso no es fácil. Y es allá hacia donde tenemos que ir. Hay sus retos. Necesitamos velocidades de descarga altas. Hoy por hoy, aunque estamos conectados, nuestra velocidad no siempre es la mejor. Necesitamos también mejor competencia en el sector. Las plataformas digitales tienen costos de intermediación bastante altos. Necesitamos tiempo para hacer estrategias, pero además también saber qué tipo de estrategias hacer. Y por supuesto necesitamos conocimiento para poder innovar. No basta con tener acceso, hace falta generar la innovación. Necesitamos diferenciarnos. Para eso ya existen diferentes sellos como el Global Compact, WBCSD, Empresas B, el SDG Compacts, el GRI. Ustedes saben de esto, saben del valor de la diferenciación en lo sostenible, en lo estratégico. Por eso hay criterios de gestión empresarial, de impacto social, económico y cultural, de impacto ambiental y de indicadores específicos con el sector, que les ayudan a tener una visión más integral. Que sí, hay algunos que son obligatorios, hay algunos que son por mejora de contabilidad, hay otros que son ya de impacto externo, pero que a ustedes como adoptadores, estaba pensando en inglés, pero adoptadores de estas prácticas de sostenibilidad los ponen en una ventaja. Así como el país tiene sus ventajas en términos de esperanza de vida, los ponen en una ventaja en términos de los gustos, de los cambios que están viendo las generaciones y los consumidores futuros. Esta es una encuesta global hecha por Deloitte recientemente en el 2022. Comparte entre generaciones, la Z y los millennials. Estos son los consumidores presentes y futuros del turismo. Estos son sobre todo los millennials hoy, los que van a empezar a consumir cada vez más turismo. Los X están bajando en términos de su participación. Los boomers, bueno, están desapareciendo los boomers. Hay una sustitución generacional. Pero ojo, ¿cuál es la principal preocupación de estas generaciones? Por supuesto, costo de vida. Hay un problema inflacionario serio. Pero después vean esto, cambio climático. El cambio climático es la segunda preocupación de dos generaciones completamente distintas. ¿Qué ventajas tiene entonces ahí Costa Rica y el sector turístico para llegarle a estas generaciones? La parte de la salud para los millennials, bueno, los millennials tenemos que preocuparnos ya por la salud. Ya los millennials más viejos ya estamos entrando a los 40, entonces sí ya nos preocupa. Los más jóvenes de la generación Z, bueno, están entrando también ya al desempleo. Entonces, empleo también importa. Salud mental. En la generación Z es importante el acoso sexual, la participación de la mujer. Dentro de los millennials, la seguridad, el crimen. Entonces, bueno, si Costa Rica, una de sus calificaciones más bajas es la seguridad, bueno, ¿qué podemos hacer para tener entornos más seguros? Y eso también hay que preguntárselo. Lo único que no podemos hacer es esto.
decir, no pasa nada, sigamos como seguíamos antes de la pandemia, regresemos a la antigua normalidad. No, porque el mundo cambió. Y el mundo tiene diferentes retos, el sector tiene diferentes retos, y tenemos nosotros la capacidad, el tiempo y las ventajas para no solamente adaptarnos, sino sacarle diferencias, comerle el mercado a nuestros competidores o generar nuevo mercado. Yo con esto, para dar espacio a las consultas, comentarios, quiero dejar estos puntos a considerar. Uno, complementar la información económica con información social y ambiental. Eso hay que hacerlo siempre, en nuestros diferentes niveles. Tener una perspectiva sistémica. Todo está conectado. La salud afecta a lo turístico. Un virus paralizó la industria aeronáutica. Un país dividido que hay que ver en sus diferentes niveles. No somos igualiticos. Con tendencias de estancamiento y desaceleración a nivel país y en algunos sectores. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Hay que enfocarnos en nuestra productividad y encadenamientos. Si somos más productivos, si somos más competitivos, generamos más prosperidad y más bienestar. Siempre hay que tratar de hacer eso. Y eso significa cambiar de hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil. A ser competitivo siempre. Pelear en todos los indicadores, pelear en todas las áreas y tratar de ser siempre el mejor. No de que, me voy a enfocar en esto porque esto me es el... No. Hagámoslo todo bien. El sector turismo es una palanca para generar progreso social. Los datos nos lo están demostrando. Hay que potenciar esas ventajas que tiene además el país para hacerlo. Hay que incorporar además atributos de sostenibilidad, pero sostenibilidad entendida como todo en el plan de negocios y la estrategia de las empresas, tanto turísticas como las no turísticas, porque estamos dentro del mismo espacio productivo, no estamos desligados uno del otro. Tenemos que alinear mensajes, coordinar intervenciones y optimizar recursos. ¿Por qué? Porque hay una crisis de recursos. Tenemos una crisis económica ahí que estamos tratando de salir adelante, una crisis inflacionaria que nos va a afectar en los recursos disponibles. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ser más eficientes? Y un mensaje que a veces suena, híjoles, como que fuera del contexto, pero a nivel latinoamericano hay que retomarlo. No podemos tener empresas exitosas en comunidades fracasadas. Esta es una frase de Stefan Schmichaini, uno de los grandes filántropos y fundador del CLATS a nivel de América Latina. Y yo lo complementé con esto porque de repente escuché muchos comentarios en América Latina contra las empresas. Y me tomé la libertad de hacerlo y decir, bueno, pero tampoco existen comunidades exitosas con empresas fracasadas. Es necesario que tengamos un ganar-ganar entre los dos niveles. Dejar de pensar que las empresas son estas vacas lecheras, que hay que sacarles todo lo posible, y eso lo decía Winston Churchill, y empezar a pensar y a creer y a decir y a contar que las empresas en realidad son esos dos bueyes que nos están jalando a la carreta donde los demás estamos sentados. Por eso es importante pensar en cómo podemos ser más competitivos, pero también más prósperos, tanto en la comunidad como en la empresa. Porque el progreso social, el bienestar, la felicidad, al fin y al cabo, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? La sociedad que queremos construir, el destino turístico que queremos generar, es un proyecto de todos. Con esto termino. Ahí están mis datos para que me puedan contactar. Y yo sé que hay algunos comentarios, ya bastantes, y vamos a tratar de atenderlos. Excelentes, más bien muchas gracias. Sí, hay excelente exposición, don Jaime, de verdad, muy enriquecedora. Realmente no hubo espacio para distraerse en ninguno de sus puntos, pero realmente es una gran realidad de ello, ¿no? Aquí vemos que hay bastantes participaciones desde doña Ana Corrales, que fue la primera que aportó según su propuesta ahí de su consulta, y si gusta la abordamos a ella, que está en la parte superior acá, que Excelente. doña Ana Corrales, creo que fue la primera que aportó. Hay una más de Ara Tours. Dice, también importante mencionar el programa de FONAFIFO como programa país que busca descarbonizar la huella turista. Claro, son esos diferenciadores que le agregan valor al sector turístico. Ahora sí, con Ana Corrales, bueno, recuperar el servicio amable, proactivo y que nos siga diferenciando a través de capacitaciones constantes. De acuerdo, la parte humana, la cara y el contacto de las personas en el sector turístico es clave. Y eso sí, hay que trabajarlo en Costa Rica, pero hay que trabajarlo en general en todo el sector. Es un factor diferenciador. Camilo Alvarado, rehabilitar, mejorar los mecanismos para tener acceso a sistemas de comunicación como Internet en zonas turísticas.
Sí, ya vimos que sin Internet va a ser más difícil tener turismo. No sé si alguno de ustedes estuvo conmigo hace algunos años en una charla también con la Cámara Turística de Garavito. Ellos les encantó lo que mencionamos del sector, nos invitaron y les dije, oigan, ¿alguna vez han pensado en cuál es la cara digital de Jacó? ¿Qué hace uno como turista cuando quiere visitar o conocer algo de Jacó? Dije, no, ¿qué? Y googleamos, porque Google es la entrada, y nos apareció Wikipedia y nos apareció TripAdvisor. ¿Y saben qué decía TripAdvisor y Wikipedia? Y les estoy hablando del 2018. Decía, Jacó, una aldea de pescadores de 5,000 habitantes. Eso decía TripAdvisor de Jacó. Y eso decía Wikipedia de Jacó. Y datos geográficos. Y les dije, oigan, señores, de ustedes depende cambiar lo que dice Internet de Jacó. De ahí no depende de nadie más que de ustedes. Entonces, bueno, eso necesitamos Internet para que cada quien vaya trabajando en esa mirada digital de los destinos turísticos. Jennifer Castro, impulsar más el turismo rural, ya que por ser negocios más pequeños les ha costado recuperarse. Completamente de acuerdo. Y es una de las tendencias globales de turismo. Y Costa Rica tiene la ventaja de que uno lo puede hacer de forma bastante segura comparado con otros países de América Latina. Un destino turístico cuya esencia sea la sostenibilidad. Eso es clave, un turismo verde. Un modelo de desarrollo inclusivo, dice Sergio, innovador y sostenible, donde la población local tenga una mayor calidad de vida y que nos comprometa los recursos de poblaciones actuales y futuras. También, ese debería ser el sello de la casa, el diferenciador. Por eso es lo que Islandia, que está entre los 5 primeros países de progreso social del mundo, nos está invitando para que les enseñemos desde Costa Rica a ser sostenibles en turismo, para beneficiar a las comunidades. Entonces, hay algo que sí se ha hecho bien, y que podemos además hacerlo como un ejemplo global. Eduardo Castro, los cursos de instituciones como INA que sigan implementando virtualmente, cursos como idiomas, servicios y más, ya que están volviendo a la normalidad, pero hay más oportunidades para todos, ya que la movilidad es difícil y las distancias y la virtualidad funcionan. Exacto. El trabajo, yo sé que no todos podemos hacer trabajo digital, trabajo en línea, pero lo que podamos mantener digital nos da una ventaja sobre los otros que no pueden. Y eso hay que profundizarlo y maximizarlo. José Fallas, se necesita Internet de alta velocidad estable y a buen precio. De acuerdo. Los nómadas digitales es un gran mercado, pero el Internet de las costas y otros destinos no es bueno. Necesitamos impulsar eso como parte de la competitividad de los sectores. Eduardo Castro, de hecho en Sarapiquí hay una gran intervención a nivel de comunicaciones por parte de Copelesca, aplicando ya fibra óptica y mejor precios. Sí se ve el avance. Sí, las cooperativas son un modelo de negocios que han ayudado bastante a llevar electricidad e Internet. Sofía Beatriz Gutiérrez, considero que el éxito del sector turístico es que todo el ciclo, desde el diseño, la construcción y operación del hotel, restaurante, etcétera, la experiencia del turista está en mercados en prácticas sostenibles. Lo difícil, el balance entre lo social, lo ambiental y lo económico. Hay que abordarlo de una manera integral en toda la cadena. Eduardo Castro, qué bueno que le gustaban estos webinars. Muchas gracias a Alicia T por invitarnos. A nosotros nos encanta hablar de ese tema y bueno, hablar de lo que se está haciendo bien en el país. Y es gratificante, se tomó mucho tiempo, yo tenía más de 10 años esperando, pero creo que el COVID trajo ese cambio, ya que personas adultas mayores ocupaban perros, familiares vía video, llamadas y demás personas, fue una presión, sí, lo digital nos ayudó. Cantón de Sarapiquí, te cuento, Eduardo Castro, en el Cantón de Sarapiquí hice una presentación y les dije, miren, ustedes dependen mucho de la piña, pero en algún momento van a llegar robots que van a levantar la piña, pero jamás van a llegar robots que nos ayuden con el turismo. Entonces quizás hay que pensar más en el turismo que en la piña. La principal actividad turística, agrícola y económica en Sarapiquí es piña. Les enseñé un robot que coge fresas y se espantaron. Entonces, Sarapiquí es un muy buen ejemplo de lo que podemos potenciar en el sector turístico. Y sería interesante ver en qué trabajar con los así. De acuerdo, ahí a ver qué podemos hacer. Séfora, le agradecemos de antemano a, bueno, Séfora, y luego Edward, bueno, importante retomar al cliente interno, que se ha perdido mucho sobre este tema. También esto hay que llevarlo con esos clientes internos. Y Milena, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Milena, y qué bueno que te gustó. Estamos ya sobre la hora. Claro. No hay nada más valioso que la Pero vida, pero estamos ahí a la orden. Séfora, muchas gracias no, por la más invitación. bien, gracias a usted por apoyarnos y aceptar nuestra invitación, pues con todo este gran público que hemos tenido hoy, muy diverso, como decíamos del principio, y vemos a través de toda su exposición cómo realmente el empresario turístico, nuestro sector turístico, juega un papel súper importante para poder contribuir a ese índice de desarrollo social, ¿verdad? De progreso social, perdón, que realmente visualizamos que es una herramienta al final, ¿verdad? Que nos permite valorar esas fortalezas y debilidades que podríamos detectar, ¿verdad?
en estos diferentes cantones, de centros de desarrollo turístico, ¿verdad? Que nos apoyaría a emprender acciones, ¿verdad? En realidad, que mejoren esa vida, la calidad de vida de estas personas que habitan en ellos. Como usted dice, no hay empresa exitosa si hay una comunidad con problemas, ¿verdad? E igualmente, no hay una comunidad exitosa sin empresas que contribuyan a todo ese progreso social de todo nuestro país, porque es Costa Rica realmente el que se va a diferenciar y tener esa competitividad con respecto a otros, como lo visualizamos tan integralmente en su exposición, y que realmente todos, como dice usted y muy claro lo dejó, debemos tener claro nuestro negocio, mi gente, los clientes y mi comunidad. O sea, a través del estándar CST, como lo cerró usted, ustedes han identificado ahí que en ese estándar, a la hora de aplicarlo en sus empresas, van integrados todos esos diferentes procesos o grandes temas que visualizamos a través de esta exposición. Realmente agradecidos, don Jaime, nuevamente. Gracias por todo el apoyo, gracias a todo nuestro público acá presente y nuestros compañeros también que apoyaron. Tenemos también participación de los miembros de la Comisión Técnica de Verificación del CST, que me agrada mucho que nos acompañaran hoy también, y realmente y otros públicos de interés que fueron invitados. Realmente muchas gracias a todos, y si tienen alguna consulta adicional pueden abrir su micrófono si tienen la oportunidad, y realmente muy agradecida con todos, y don Jaime nuevamente muchas gracias, y a mis compañeros que también, a Angie que está también acompañándonos, Rebeca Brenes que es parte del equipo de capacitación, también muy agradecida por todos sus aportes y apoyo en esta logística del día de hoy. Rebeca, ahí está, la tenemos, muchas gracias también, y Angie que también es parte nuestra de este proceso de equipo de capacitación. Gracias Angie, Rebe y Mariana también, que es parte, pero están también acá. Y todos, muchas gracias de verdad. Si tienen alguna consulta, no sé, si tienen algo más que decir, más bien yo agradezco a todos realmente por todo el apoyo. Excelente, dice don Jaime en los chats que muchas gracias, buen día, excelente la ponencia, o sea, realmente muy enriquecedora, ¿verdad? Que es muy importante, y gracias por la presentación, y que, bueno, y don Jaime nos ha permitido compartirla ahora, concluyendo esta presentación en el transcurso de la tarde o mañana a primera hora, se le estaremos compartiendo para que ustedes puedan trasladar esa información a sus colaboradores y se sienta parte integral de todo ese proceso de la sostenibilidad y cómo pueden incidir en ese índice de progreso social. Don Jaime. Muchas gracias, Débora. Estamos ahí a la Gracias. orden, y felicidades a todos porque son parte también del éxito que ha hecho de Claro. Costa Rica un campeón en progreso social. Excelente. Muchas gracias a todos. Muy buenos días y que tengan una excelente mañana y tarde del día de hoy. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Buen Hasta día. luego, que tengan buen día. Gracias. Chao. Muy amables.